Bienvenidos todos, yo soy Fran. Yo soy Caro y esto es Corazón de Ñoña. Otra. ¿Podrá la Fran algún día hacer un corazón con la mano? Lo descubriremos más. Bueno, es que es improvisación, es hacer esto, ¿cachai? Es como Taylor Swift, ¿cachai? Uy, como que no puedo tomar el micrófono y hacer el corazón. Fearless, ahí. Listo. ¿Cachai? Ya. Bienvenidos todos, nos encontramos aquí. Fran, ¿cómo estás tú, niña? Estoy bien, la vida me pasa un poco por encima, pero resistimos como siempre. ¿Cómo estás tú, Fran? Yo bien, un poquito cansada porque la vida también me atropella. Pero estamos muy emocionadas porque el día de hoy vamos a hablar de una temática que es trascendental. En este capítulo vamos a abordar el tema del romance en el mundo ñoño. Para comenzar, bueno, quisiéramos hablar un poco de dónde viene el tema del romance, o lo romántico, mejor dicho. Bueno, ustedes ya sabrán, yo soy licenciada en lengua. Entonces podemos hablar un poco de cómo se aborda el tema del amor romántico a través de las obras. En un comienzo, durante la época greco-latina, el romance es un poco transversal, pero se presenta tanto como las obras trágicas y las obras cómicas. Pero como el fin de la obra trágica es enaltecer al héroe, no se ve tan, o no llega a empatizar tanto con la figura como del hombre común. En cambio, en la comedia sí, ¿cachai? Porque la comedia tiende a tener este final feliz. Más tarde, en la Edad Media, se generan, el amor es uno de los ¿Tópicos? Claro, dentro de la novela caballeresca, ¿cachai? Y de ahí surge un poco esta idea de como el príncipe azul, estamos hablando en términos súper generales, pero el tema más que nada porque el caballero era un amor devoto, era un amor hacia el otro, pero era un amor puro, un amor sin transgresiones, sin lujuria, por así decirlo. Pero también hay un rasgo que es bastante particular, que es cuando se salta al siglo XVIII, más o menos, siglo XIX, que es cuando surge, también está un poco más llevado en la novela gótica, pero yo creo que podemos hacer el salto generacional al siglo XVIII, siglo XIX, con lo que ya se conoce como el romanticismo. En el romanticismo se exalta la relación entre el hombre y la naturaleza, el individuo, la idealización del otro y también asimismo la idealización de lo romántico, o la entrega de esos sentimientos hacia otra persona, ¿ya? Que después, a medida que avanza el siglo y empieza a transformarse como en una temática potenciada en distintos géneros, se diversifica entre la novela de género fantástico, que integra el romance, la novela histórica, que también integra el romance, hay novelas contemporáneas que integran el romance, y así sucesivamente, pero quizás sería bueno hablar un poco de cómo se ha ocurrido esta transformación, que ha sido como, yo encuentro que relativamente paulatina, en la que la novela romántica empieza a buscar nuevas formas de relacionarse. Porque antes estaba muy abordado a la sumisión de la mujer. Muy heteronormado. Claro, y al dominio del hombre. ¿Cachai? También muy llevado a que el hombre siempre es el salvador de la mujer. Dadas las circunstancias, ¿cachai? Y siempre tiene que haber como una relación entre ellos dos, de ella por parte de devoción y de él como de protección. Claro. Y de cierta forma de proveer a la mujer también. Y ella es un poco la dama La dama en apuros. Sí. Clásico. Claro, entonces ahora las relaciones humanas han cambiado y me parece que es un giro bastante interesante de analizar. En cómo el romance, como lo romántico, se ha ido transformando. De la sociedad. Claro, y ha dado pie a formatos de relación mucho más sanas, a interacciones humanas mucho más maduras. Como aspirando a lo equitativo, quisiéramos. Claro, sí. Es como más o menos a donde queremos llegar. Y ese creo que sería un tema bastante interesante de analizar, sobre todo porque lo he visto mucho más. Es mucho más común ahora hablar de lo tóxico o de aquello que no es deseado en una relación de pareja. Quizás con más libertad, con más, menos censura. Claro. Y hay muchos más formatos como de vínculo afectivo, ¿cachai? Por ejemplo, ahora existe el poliamor. Hay un tema mucho más abarcado hacia el consentimiento, hacia validar también las emociones del otro.
También está el tema como de ir erradicando la violencia como en las parejas, en las Claro. relaciones, o también ir incorporando que el amor no tiene color, no tiene forma, no tiene género. Claro. Entonces, yo creo que indudablemente eso ha ido permeando un poco a los escritores y las escritoras, y eso se ha ido incorporando al carro del romance, digamos. Y también en otros formatos, por La ejemplo... novela romántica y todos los otros formatos. O la comedia romántica dentro, o lo que se conoce ahora como dentro del mundo del anime, como el rom-com. Cómo va variando, porque por ejemplo ahora tenéis formatos desde que van desde la típica pareja hetero que se conoce en la preparatoria, que es como la comedia romántica de la temporada que todo el mundo ve, como para reírse y distraerse. Pero también tienes, por ejemplo, comedias más adultas, ¿cachai? O Sí. que integran otros géneros, que Hay una clasificación, igual eso de repente es como, creo que muy tradicional que se clasifique, quizás es una cosa que tiene que ver más como con la industria y con el mercado, sí. y los públicos segmentados, Sí, claro, exactamente. pero existe como romance para todos en el fondo. Como A que gusto abarca de todos. Abarca un poco de todo, y de hecho como que la mayor parte de las series tiene al protagonista y a su coprotagonista con la que tiene algún interés romántico, ¿cachai? Claro, y la típica conformación, por ejemplo... O no de necesariamente la coprotagonista, sino como... ¿Cuántos personajes tiene que haber? Por ejemplo, los dos chicos y una chica. Los harem. La chica es como el interromántico, o los harem, y están los harem reverso también, o Sí. sea, un protagonista y varias opciones románticas, o la protagonista y varias opciones románticas para ella, y tiene que decidir, y a veces los finales son abiertos y no te Sí, dicen. no, y como que no te Y dicen, uno, y uno pero queda ¿por así como la qué? Y expectativa es ahí. porque en el fondo como que quieren dejar a todo el mundo contento, o sea, Ajá. te ponen todas las opciones para que para cada persona tú puedas elegir tu favorito, tu favorita, y en vez de como cerrar la historia de una forma, sino que dicen, bueno, todos pueden ser felices. Pero igual al final es de mierda. Perdón que lo diga de Sí, esa por forma, por supuesto, ejemplo. o sea, eso no va a faltar nunca. Claro, así como yo creo que todo el mundo, o bueno, quizás no sé, depende mucho del gusto del espectador, pero Shingeki, ¿cachai? Como mi casa y Mira, eran llagas. y controversial. Claro, A mí- porque A mí, sabes que yo para siempre rota con. Otra vez, van a escuchar el vídeo que este del capítulo anterior. Pero por siempre rota porque yo quería Que ellos o sea, quisieran dejemos de juntar. lado el tema del final y retumbar. no sé, y todo lo que sucedió, que está bien, o sea, yo creo que tuvo un final espectacular. Sin embargo, para siempre yo quebrada porque Eren nunca se atrevió y mi casa tampoco nunca se atrevió, y es como que ¡cobardes! Ya, a ese punto quiero llegar, pero más adelante cuando analicemos la hora que trajimos para el día de hoy, quiero como llegar al punto de que ya basta. Ya basta de estupideces, güey. Ya va, Es como que, es que me tienen chata los romances que no avanzan por miedo, güey. Ya, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. El siguiente punto de nuestra pauta improvisada vendría siendo cómo fue que cada una se fue aproximando o tuvo su primer acercamiento con el romance. ¿Te acuerdas tú? ¿Qué fue lo primero que viste o leíste que tú reconociste que era algo romántico? Yo soy una romántica más audiovisual, como ¿Te acuerdas? de música. Yo me acuerdo de Candy Candy. Muy chica viendo Candy Candy en Piripiripao. Ay, se cayó el carnet. Anthony. Se cayó del baño. No. Y te No, terrible. Era más Fue una bien. X. Era más bien, terrible. Es un Y después- funeque. ¿Cómo se llamaba el tío? Oh, Ah, ese me olvidó. No sé, es que hace mucho. Bueno, Albert. Albert. Bueno, final abierto también. Bueno, queremos, o yo por lo menos quiero como recomendar, si a ustedes les gusta un poco hacer como este proceso de añoranza y acordarse de las series que veían cuando chicos. Estamos hablando de ustedes, miren, que están ahí detrás de la pantalla. Sí. Está el canal Rayo Confuso. Son dos chicos argentinos que analizan esta serie y lo hacen de una manera tan graciosa y tan... Me encanta. Soy fan. Amo. Es 10 un de 10. canal de acá, bueno, quizás si llegan a este video puede ser que les conozcan. Y muy bueno. Sí, 10 de muy 10. bueno, muy bueno, muy Chef bueno. Kiss. El último que vi, así como paréntesis, ¿Ah? fue la reseña de Bokura Garita. Que rota quedé de nuevo, hecha pedazo. Porque esa fue una de las series que estaban en boga durante como nuestra adolescencia. Sí. Los animes que estaban dando y que eran así como, es que en ese tiempo los animes de romance eran más dramáticos que... Drama. Ay, Mucho me drama. encanta.
Pero bueno, Que, mira, yo creo que el drama está bien en su justa medida. justa medida, claro. Equilibrado, había un Porque tiempo cuando en que todo era drama. yo veía Toda que la mi historia era camisa chica dramática. no dimensionaba el mensaje subliminal que estaba entrando en mi cerebro, ¿cachai? Y creo que por ahí va. Bueno, después vi Sailor Moon, Sakura Card Captor, que son Ranma. más dirigidos, Ranma y medio, más dirigidos hacia los choyo, ¿cachai? Pero cuando una crece en la adolescencia, bueno, y empecé a ver las comedias románticas, y ay, Señor Jesús. Ya, en No, mi ya, caso, pero sí, adelante. en mi caso, mira, yo creo que tienen que haber sido probablemente comedias nacionales, chilenas y también mexicanas que las daban mucho en la televisión en ese Sí. tiempo. También las brasileñas, muy buenas. Ay, la brasileña. Muy La buenas. Clausaura, bueno. Y, a mí me oh, encantaba. tremendo, tremendo. Me encantaba, las veía siempre con mi mamá, yo creo que hasta el día de hoy. Ahora son las turcas. Yo las Sí. veo con mi mamá y las coreanas también. Y Ya. me pasa que igual, yo creo que también estábamos muy permeadas por la cultura como de las princesas Disney. Sí. Que todas las historias eran muy románticas. porque ¿Quién no tú- fue a verse La Sirenita, weón? Oh, te juro, yo fui con No mi conozco mamá. mujer de la generación de nosotras que no quiera teñirse el pelo No. rojo para ser La Sirenita, weón. Yo fui con mi mamá al Blockbuster cuando todavía existía en mi ciudad y arrendamos La Sirenita y la vi 4000 veces La Sirenita. Y yo ahí, y yo no sé La por Cenicienta. oh, qué linda. Pero mi favorita era la Sirenita cuando era más chiquitita. Y fíjate que la primera que vi en el cine fue Mulan. Ah, pero Y no, excelente. y sabes que se transformó, esa es mi película favorita de princesa. Y yo diría que también dejó una impresión muy importante en mí. Ujú. Yo diría que tanto, quizás no tanto del romance, pero sí de las protagonistas femeninas, Ya. porque a mí, tú no sabes cómo yo gocé cuando todos se arrodillaban frente a Mulan. Aguante la dignidad de la Me protagonista. encanta. weón. Eso a mí me marcó para siempre. Yo tenía como 8 años cuando vi esa película en el cine, impactante. Y ponte tú, yo sé que me permeó mucho, me gustaban mucho las historias románticas. Y me pasaba que yo igual veía mucha tele, por supuesto, ya lo hemos comentado. Y veía, sabes que yo empecé a buscar el romance en todas partes. Ya. Entonces yo me vi las series de los X-Men, la serie de Spider-Man, Ay, weón, los X-Men. las, no sé, todas esas series de superhéroes, Mm. y yo las veía por el romance. Tipo los X-Men, Cíclope Cíclope y Jean. y Jean. O sea, yo, el drama de ellos dos, yo ahí pegá. O sea, yo veía Y entre solo por medio ellos. Wolverine, que estoy Solo- como... sí, y Tormenta, viste que Wolverine también tenía como algo con Tormenta. Sí. Y de repente yo después estuve leyendo. Pasaba todo. Y como que parece que en algunas historias como que hasta el profesor X quiere como con la Jean. Oh, no, eso no me gustó. Pero bueno, dejémoslo, no volvamos Ya, ahí. pero hablemos ahí un poquito, detengámonos un poco en ese proceso de identificación que pasa con los personajes, porque básicamente para que a ti te guste una ramificación de todo lo que implica lo romántico dentro de las distintas obras que puedas acceder, Ujú. hay un tema de que tú tienes que sentirte identificada con alguno de los personajes o con parte de la historia, ¿cachai? Y yo creo que eso es como que habla mucho como de hacia dónde se dirigen nuestros gustos. Sí, igual yo pienso que, mira, yo creo que quizás más adelante me ha pasado hoy en día. ¿Mm? No sé si creo que sí me identifico, pero quizás más como con sentimientos a que como con personajes, ponte tú, porque sí me pasaba que no es como que yo quisiera ser uno en la pareja, y esto viene de repente de un término que me estaba acordando cuando estábamos haciendo la pauta, que es muy importante de mencionar, que es el término chipear, las chip. ¿Ya? Y resulta que yo diría, no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero esto es mi vivencia con las chip. Ya. Para mí, cuando yo veo una chip y yo sigo una chip, yo no quiero ser uno de ellos o de ellas. Yo quiero que ellos se amen y yo mirar. El voyerismo. Va a sonar un poco El voyerista, voyerismo dentro de... pero creo que es... Sí, Hablemos de los fetiches. yo creo que... No, pero, ¿cómo se llama? Podríamos decir que algo que caracteriza mucho como el chipeo es muy voyerista, sí, obviamente, obvio. porque todos queremos ver cómo la gente se ama. Curiosamente, no es como, pero yo creo que es algo muy divertido ahora que lo pienso, porque no es como que uno quiera ver a sus cercanos como, ay, en la romántica con su pareja, porque uno dice, ay, no, váyanse a una pieza, Claro, como que Pero- no querés saber qué hace tu no, mejor no, amiga quiero con saber. su pololo, ¿cachai? ni tus papás, ni nadie, no, pero tus artistas favoritos o tus personajes O una ficticios favoritos, pareja que te guste, claro. y es como, kiss now,
como, cállense, ¿por qué no están ya? Llévenselo al bote. Si se aman. Cada día tengo confirmación de que se aman, ya cállense. Así. Entonces, no sé si hay tanta identificación de por medio. Ya, pero sí hay un proceso que es interesante, que es la identificación con las princesas de Disney. Ah, sí, Que eso. creo que toda mujer de esta generación ha pasado un poco por ello. Y ¿cachai? por el proceso de primero querer ser y quizás en algún punto dejar. Es como que ya, yo ya no quiero hacer eso, o eso me transformó un poco la visión pero hay un mensaje del mundo. subliminal, yo creo. Y estoy como que, ¿cuántas de nosotras no tendremos todavía como la visión del amor casi inconscientemente, muy, muy estructurada a lo Disney, aunque nosotros como activamente digamos, no, yo ya no creo en eso, tratemos de ya no me gusta eso, claro. pero es como una información que tú recibiste en tu cerebrito en crecimiento cuando eras una esponjita chiquitita y es como, ¿cómo reconfiguras tu cerebro después de esa información tan vital, sin supervisión adulta? Así que a mí me pasó que yo, ponte tú, como que me acostumbré a mirar el mundo desde como los lentes del amor, del romance. Y para mí las historias tienen que tener romance, independiente de qué tipo de romance sea, porque a mí igual me pasa que no sé, pues también está otro término muy importante, que es el término boys love. Y bueno, también las historias queer, que son cosas diferentes, por cierto. Y bueno, entre medio el queerbait, que es muy feo, ¿no? Eso es lo que quería decir el otro día que no lo mencioné. ¿Tú sabes lo que es el queerbait? No. El queerbait, el queerbait es cuando utilizan romance homosexual como trampa en las películas, en las series, en los contenidos, pero en realidad no te van a entregar una relación realmente representativa de la comunidad, sino que saben que eso vende. El morbo. Porque la comunidad, o sea, puede ser que haya morbo, pero también en la comunidad busca representación. Y también, porque yo me considero una persona que yo no discrimino el amor. O sea, yo solo quiero ver gente amando, o sea, independiente de su género. Enamorándose, ¿cachai? Entonces al final, claro, ahí hay una mano negra comercial que sabe que eso está en boga. pero es real. Entonces, eso. Ponte tú, igual hay que nombrar algunas obras icónicas de nuestra como adolescencia, infancia y juventud que nos marcaron en el tema de lo romántico. Ponte tú, ¿cómo no mencionar La Fiera? Chilena, el preámbulo de nuestra adolescencia. Parece, sí, ¿no? Sí. O sea, ustedes si son de Chile la conocerán. Creo que igual está en algunas plataformas. De hecho creo que está en Onda Media. Se puede ver. Creo que está en Onda Media, pero si no está en TVN, creo que todavía debe estar igual por ahí. Me salió hace no mucho por TikTok, por partes, y es como, oye, bueno, muchas cosas sucedieron cuando la vi, porque cuando yo era chica y la vi en la tele, la amé. Es que ella igual hay que decir que era muy impactante ver a la Claudia de Villalobos con su pelo así crespo, pelirrojo, y ella imponente, y me gustaba mucho. Yo creo que seguía un poco la línea como de Mulan, de ser como esta mujer que no es como tradicional. Claro. No sé si eran exactamente iguales, que es un rasgo, digámoslo, es un rasgo de género, claro, desafiar los cánones de su época. O sea, su padre todo el tiempo le decía, te tienes que casar, y ella como que, yo no me voy a casar, no. Y bueno, pues ella por no ser tan femenina ni tan tradicional o hegemónica, recibía igual como era mal mirada por el pueblo, a pesar de que igual venía de una familia que tenía poder. Entonces era como una especie como de miedo, respeto, rechazo a su figura, pero a mí me parecía, era como una ave fénix para mí, era encantadora y era poderosa. Que yo creo que eso es lo interesante de los personajes como en la novela romántica, que durante un tiempo o durante una parte del género se enfocó mucho en entregar a estas protagonistas que salían un poco del marco de la época, ¿cachai? Que también ocurre un poco con un Orgullo y Prejuicio. O sea, Elizabeth no es la típica chica que se quiere casar, ¿cachai? Otra hora cumbre. Y si ella se casa por amor, no se casa por conveniencia como lo estipula la mamá, por ejemplo. Y creo que ahí el único que la entiende un poco es el señor Bennet, ¿cachai? Pero... Y claro, también pasa, por ejemplo, en otras novelas quizás como más contemporáneas,
En Outlander, por ejemplo, una serie que está en emisión en varias plataformas de streaming, ¿cachai? Está en Netflix, por ejemplo. Y yo cuando empecé a ver Outlander, a mí me llamaba la atención de que Claire fuera como esta chica que tiene una profesión relacionada a la salud, que es enfermera, que... Como Candy. Como que- Todo Menos mal repita que Candy. Pero claro, ella es como fuerte, habla con garabatos. Independiente. Claro, y Chorísima. chorísima, llega y se para, ¿cachai? Y se planta frente a como ese perfil de mujeres valientes. ¿Cachai? Sí, o que se sea, te va a romper la... Ahora, igual esa subversión no es como que tú digas, ay, wow, ella va a cambiar el paradigma social. No, es solamente como... Ella. Es como una bocanada de libertad, porque finalmente igual el romance cuando se transforma en esta pareja que cumple con los cánones de lo hetero, ¿cachai? Que es como ya, se quieren, se aman, se casan, tienen Claro, hijos, igual toda se la cuestión, son emparejan felices. y igual es una pareja Vuelven de nuevo. heteronormada. Claro, vuelven de nuevo al canon de lo que estipula la sociedad, ¿cachai? Solamente que se da como un respiro de renovación. Quizás no cambia la época, pero la cambia a una, en el fondo. Sí. Te llena yo creo que esa casilla en el corazón que uno ya con los años quiere ver. O sea, a mí me pasa que yo no me conformo con una protagonista en cualquier medio, o sea, ya sea comedia, turca, coreana, de cualquier origen, anime, manga, fanfic, cualquier formato. O sea, si tú me entregas una protagonista o un protagonista, si es boy club, que sea sumisa, que, bueno, o sea, igual puede ser sumisa, pero ojalá tenga como ese desarrollo de personaje en el que descubre, la que descubre como su fuerza interior o se revela, pero en el fondo no me gusta, o sea, puede existir, pero a mí no me gusta que una protagonista se humille por amor, ni por dignidad, ni que ruegue migajas de amor. Creo que eso a mí ya me descompone, o sea, yo veo eso y me duele la cabeza, o sea, no puedo, me provoca dolor físico ver ese tipo de personaje protagonista y me van conquistando cada día más las historias que me proponen, claro, estos como parejas que tengan una forma alternativa, pero que igual sigan un poco el camino de que ya se van a juntar, van a formar una pareja. Que eso también, como ya decíamos, muy tradicional. Pero sí, por ejemplo, otra historia muy buena es Jenner. De repente pasa un poquito más como piola contemporáneamente, pero igual sé que es un título fuerte, tiene novela, también es de época como la de Jane Austen. Es que a mí me encantan las novelas de época buena. Tiene su película también, donde sale un guachito, que es el Michael Fassbender. Bueno, y sale la preciosa de la Mia Wasikowska, sí, es la preciosa. Que es hermosísima. Y me gustó tanto la película que me leí la novela para saber más, porque necesitaba más, y sabes que me entregó, sirvió, me entregó dignidad. Que yo creo que una palabra que para mí de verdad como que me da así como una novela romántica me hace tan feliz, es que yo necesito que la mujer sirva dignidad, yo no acepto menos, y es como, te juro que yo recuerdo hasta el día de hoy, tengo así marcado en la frente, en el corazón, cuando ella le dice al... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama él, pero sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de la escena? ¿Te acuerdas de la escena? La Jane le dice, porque él como que jugaba con ella, porque él quería en cierta forma que ella le confesara que estaba enamorada de él. Yeah. Y le hacía como algunas trampillas por aquí y por allá, como que la manipulaba. Y bueno, el gallo era mayor que ella, como 20 años mayor. Y ella era una chiquilla que tenía apenas 19 años, era muy joven. Y además no tenía familia, pues ella. Y en algún punto como que ella se da cuenta de estos jueguitos, o por lo menos ya se siente humillada derechamente por lo que él estaba como haciendo en ese momento, y le dice así como, ¿tú crees que porque yo soy pobre y no tengo familia, no tengo dignidad? ¡Apá! Oh, me encanta. Y él así, y ella así, chao, me voy. Cachetazo, ¿verdad? Y me acuerdo que me encantó porque lo hizo tanto sufrir. Y después ahí llorando, no se vaya. Y se fue porque ella tenía que tener dignidad. Y bueno, después obviamente como ellos se amaban, y bueno, y ella, fíjate que fue muy interesante el desarrollo de ese final, porque ella, como no tenía nada, ella se fue de ahí porque ya, o sea, lo que le estaba proponiendo el gallo no era correcto,
ella finalmente tiene como un mejor pasar, porque recibe como una herencia, y estaba como a punto de casarse como con un primo, cosa que pasaba en ese tiempo, era como un primo lejano, o no tan lejano. Pero cuando bueno, ya no te quedan más opciones, en fin, con el primo. claro, y era como que iba a aceptar, porque estaba ahí, se iban bien, había encontrado como una familia que antes no tenía, y tenía ya como formas de sustentar su vida también, podía trabajar incluso, y de repente como que escucha la voz de su amado, y eso fue algo muy sobrenatural, medio esquizofrénico, y ella fue y se devolvió hasta que llegó a donde estaba la mansión, y bueno, se reunió con él, y bueno, ya estaba todo en ruinas, pero y él estaba ciego y malherido. ¿Nunca te lo Sí, pero no me acuerdo si fue porque se cayó de un caballo o pasó otra cosa. No, fue porque La wea Anthony. Es que era muy interesante la historia, porque el gallo él se había casado, lo habían obligado el padre a casarse con una mujer que tenía problemas mentales. Como para el tema de la fortuna. Sí, era, no me acuerdo tanto de la historia. Era porque tenía problemas económicos, y como que lo obligó a él a casarse con la hija de una familia que tenía plata, en fin, o más plata que yo, no sé. Y ella tenía problemas de ira y estaba como, no sé, con constante crisis psicológica. Y bueno, yo creo que igual era medio cuestionable lo que pasaba, pero él la tenía como con una enfermera y la tenía oculta en una pieza. Ya, pero eso y cuando él se quiso, claro, es muy propio de la época, como caso. que se quiso casar con la Jane, él todavía estaba casado y ella todavía estaba viva y estaba en una pieza de la mansión, y de hecho a veces ella salía en la noche y se metía a la pieza de la Jane tenía como pesadillas, pero era en verdad ella que la estaba como acechando también. Es que en el fondo era como una novela gótica, porque tenía esos elementos como de misterio, como sobrenatural. Claro, es que, por ejemplo, si lo pensáis en el siglo XIX, estaba mucho el tema del sanatorio, ¿cachai? Y la locura era parte de lo que se consideraba como marginal o paria dentro de la sociedad. Claro, entonces, o sea, tendía a ocultarse. En el fondo la mantenía, pero bueno, cosas cuestionables. Es como aquello que era indeseado. Finalmente, ella tiene como, por decir, una crisis quizás de rabia, un delirio. locura, un delirio, claro, y prende fuego a la mansión cuando estaban todos durmiendo. Entonces él logró como, no sé, despertar a la siguiente y que se fueran, e intentó salvarla, pero ella, no recuerdo si ella murió ahí producto del incendio, y él terminó ciego y malherido. Y al final era como que él estaba así, y de hecho ya no tenía nada. Se había quemado su mansión, no tenía ningún bien. Estoy haciendo recuerdos de la película, porque no me leí el libro. Pero... Y lo estaban cuidando sus sirvientes. Tenía como, no sé, una ama de llaves, y ella con su marido lo cuidaba. Y así había terminado él, y así ella lo encuentra cuando vuelve. Y ella, o sea, él creo que al principio no la reconoce, y después sí la reconoce, y ya se quedan juntos. Y es muy lindo porque después él se recupera. Recupera un poco la vista. Él tenía como una ahijada que estaba criando, y que la había mandado como a un internado cuando se fue la Jane. Porque creo que la Jane era la institutriz. Sí. Entonces ella va a recuperarla, la adoptan como hija, y después ellos se casan y tienen también un hijo, una hija, y muy bonita esa historia. En fin, tenía todo. Tenía dignidad, tenía drama. Tenía salud mental en el siglo XIX, siglo XX, no sé. No, tremenda. Muy recomendada Jenner. Película y novela. Bueno, es que a mí me gusta mucho Orgullo y Prejuicio, pero es que ese es el tema. A mí, para que sea algo romántico que me llame la atención, tiene que ser en un formato audiovisual. ¿Cachai? Dale. Porque yo, habiendo estudiado letras, cuando uno desarrolla mucho el gusto literario, como que ya hay cosas que van, como que tú no leís porque no te llaman, no te convocan, ¿cachai? Sí. Para mí tiene mucho que ver el tiempo de narración. Por ejemplo, y creo que hay ciertos autores que lo logran más que otros, ¿cachai? Que es cuando, cómo se va desarrollando la trama, porque en el fondo es un conflicto que tiene que llegar a un desenlace, ¿cachai? Sea bueno, sea malo. Pero en ese, cuando se posterga tanto el desenlace y que ya no encuentran razones como para seguir... El relleno, tiran el chicle.
no puedo, ¿cachai? Por eso dejé de ver Naruto, porque Ay, demasiado sí. relleno. Perdón todos los fans de Naruto, pero Yo sé que es súper igual, común, pero es yo como llegué como al que- capítulo 260 y tanto y ya fue como ya. O sea, ¿cuánto más relleno le voy a meter, cachai? Y como. Quizás la veíamos por razones equivocadas. Puede Pues ser. es que es una de las series favoritas de mis cuñadas, pero igual es como. No, es que, mira, no le vamos a decir que no, tiene un mérito muy grande, es una serie hermosa, pero quizás no te convocaba como No, claro, eso es La lo que única pasa, por ejemplo. Y cosa me que pasa pasa, mucho ¿no? con la novela romántica contemporánea, que no. Esa falta de ritmo me quita Sí, las ganas de seguir leyendo. Entonces necesito un soporte audiovisual de que me entregue una imagen hermosa, buena tiene que tener música, varios ¿cachai? elementos, Como una narrativa que tú vayas desarrollando, ¿cachai? Y buenos buen actores. ritmo, Sí, porque si no, se vuelve no como convoca, ¿cachai? tediosa, aburrida. Igual ponte Termino tú dejándola. otras obras que podría mencionar también que me Que me pasa, marcaron. perdón, me pasa un poco con el tema turco y el tema coreano. Ajá. Los dramas son mucho más lentos, más pausados, más reposados. No quiero decir que sean fomes por eso, ¿cachai? Para nada. Pero es O un sea, tipo de ritmo sí, que a mí me cuesta seguir, caleta. sí, yo ¿Cachai? creo que depende mucho quizás de la historia. Yo me he dado cuenta que yo he intentado empezar novelas coreanas ¿Mm? y de repente, o sea, quiero decir, doramas. ¿Mm? Y claro, o sea, hay capítulos que duran prácticamente una hora, 50 minutos, 45 Y lo minutos. único que hicieron fue tocarse los dedos de la mano. Y, ¿cachai? o no es tanto así. Mira, a veces depende de la, como te digo, depende de la obra Mm. y del ritmo. Porque de repente puede ser que efectivamente no vaya a haber ninguna escena como O en subida volar de yo soy más tono. concreta para el amor, no sé. Pero claro, o sea, hay historias que juegan mucho con como los malos entendidos. Ponte tú, hay una comedia que yo me vi Mm. el año pasado, no, el año antepasado, Mm. se llama la, la forma del amor, creo que se llama. Ya. Eh, y está en Netflix, Ujú. era larguísimo, o sea, tenía como más de 16 capítulos, cada uno como de casi una hora. La vi completa, Carolina. Y te juro que el final fue abierto y a mí, o sea, No me puedes dejar así. no te puedo explicar todo lo que yo sufrí, porque también era una historia así, oh, ya voy a hacer un esfuerzo por resumirla, pero era una pareja que tenía este conflicto de que eran aparentemente de clases sociales diferentes. Y eso igual es un tema como en Corea todavía, Sí. Corea del Sur. Y ponte tú trabajaban en un banco Mm. y el gallo era, no sé, ejecutivo, pero él había ido a la universidad. Mm. Y la chica también era como ejecutiva o administrativa, pero ella no había ido a la universidad. Pero igual había tomado, ponte tú, varias capacitaciones entregadas por la misma Ya, eso empresa. sí, hasta donde Y sé. ahí hacían mucha diferencia con la gente que trabajaba ahí, que había ido a la universidad y la que no. Mm. O sea, derechamente hacían una diferenciación, entonces, y siempre estaban muy pendientes porque era como pura gente joven, digamos, gente como, no sé, pues, entre los 25 y los 35. Entonces era como que estaban todos muy atentos, así como, ¿quién va a pololear con quién? Y eran enfermos de chismoso, a mí ya me tenían enferma. Y pasaba también. Me encanta la sinceridad de la Fer. Uy, es que te juro que me hacía sufrir. Porque la protagonista sufría mucho por eso, porque además ella era como considerada muy bonita. Ya. Y era. Lo que ella recibía era prácticamente acoso. Porque era como. ¿Y tú con quién voy a pololear? Uy, la vi con este, debe estar pololeando con este. Oh, estoy segura que es ¿Qué una paja? libertina porque anda con este otro. Y ella no andaba con nadie. ¿Qué pasa? Y de hecho, para evitar cosas, iba a almorzar sola a un parque. Porque está hasta aquí. Y sí habían desarrollado como una cercanía, como una especie como de, no sé, feeling con este cabro. Y se miraban, era como que no hacían nada, era como que así intercambiaban miradas, así. Y él estaba evidentemente enamorado de ella y ella parecía corresponderle. Ya. Pero era todo muy complicado, o sea, en ese escenario, como que llegar y pololear no era fácil. Igual hay bueno, un tema con el sesgo social, como que siento que, o sea, yo no soy tan conocedora del lado coreano, pero sí hay un estándar como de que tiene que tener un buen trabajo, tiene que ser, ojalá un funcionario público o tener un alto cargo, ¿cachai? sí, hay unas especies como de Cánones de belleza súper estrictos, que obviamente no conflictivos, claro, bien pero complejos para es las muy parejas difícil. ideales, claro, y mientras más alta la situación socioeconómica, como que más se apegan de repente a esos cánones. Sí. Y mira, para hacerte la corta, ellos, toda la comedia, como que
uno ya sabe que ellos sienten amor el uno por el otro. Ujú. O están enamorados o sienten algo. O estar empezando a El sentir tema algo. es que al principio intentan salir, pero por prejuicios, como por malos entendidos, por preconcepciones de cada uno, lo que ellos iban a tener duró así como una cita. Y después no, ya cada uno siguió su camino. Él sigue enamorado de ella y trata de volver con ella toda la comedia. Y ella, como para decir no, es como para convencerse de que no va a resultar, se pone a pololear con un chico que era guardia de esa sucursal, porque ella dice, es que él y yo somos más parecidos respecto a la situación socioeconómica. Él, y ella le dice eso a él, o sea, tú me querías usar, como que tú en verdad nunca te ibas a casar conmigo porque nosotros no somos del mismo nivel, y quizás te avergüenza que yo no fui a la universidad. Y él así como, él nunca dijo así, nada. Él no tenía esos prejuicios que existen. No, pero él también en le costaba mucho comunicar lo que a él realmente le pasaba, que era como que él en realidad era muy aprensivo con las relaciones como de pareja, porque él era como, no sé, como que le daba miedo entregar el corazón, era muy así, muy como fiel y muy como apasionado, y le daba miedo salir lastimado. Y él le pasaba que la gente pensaba que él venía como de muy alto como nivel social, y en verdad no tanto, porque la mamá era viuda. El papá había tenido como algunas deudas y murió, y la mamá tenía con mucho esfuerzo un negocio propio como de masajes, y él le había podido pagar como la mejor universidad, y vivían como en la mejor comuna, por decirlo de alguna forma, claro, una comuna rica, digamos, una ciudad rica. Gana, una cuestión así. Pero no porque ellos fueran ricos, sino que era porque la mamá se había sacado la chucha para poder proveerle a él un mejor pasar. Ya. Y él de estas cosas no iba a hablar con nadie, entonces la gente suponía que porque él había ido a una buena universidad, él tenía mucha plata. Entonces tampoco eran tan diferentes. No era tan ¿cachai? diferente. Y bueno, al final, toda la comedia, cada uno empieza como a pololear con otra persona que supuestamente se parece más a su nivel social, y incluso en una parte tú decís, ya, bueno, no importa, se van a quedar con la otra pareja, y al final tú decías, bueno, las otras parejas no son tan malos, quizás se pueden hacer felices el uno al otro, quizás la vida es así, yo tengo que aceptarlo, quizás no puedes estar con la persona que amas o que idealizas y no sé qué, te hace pensar muchas cosas para que al final igual te pega con la pala de que es como que no, ellos se estaban engañando a sí mismos porque eso no iba a resultar, porque ellos seguían enamorados el uno del otro, y al porque final quizás tenían miedo a no cumplir con las expectativas sociales también. al final como que se van acercando, pero igual terminan un final abierto, entonces tú no sabes si realmente ellos se quedan juntos o no. Y yo así como, me mamé 16 capítulos, 16 horas de mi vida para quedar así donde mismo. Entonces yo te entiendo cuando tú decís o no avanza, o te hacen ver así como tantas horas para que no pase nada. Yo necesito que pase algo, ¿cachai? Porque vida, si no mi cabeza no tiene cómo rellenar ese romance, ¿cachai? Terrible. Y me pasa también cuando veo las series con Rorro, mi marido, bueno, como que estamos así como ya, este personaje me tiene chato, pero es que pare de sufrir, señor. Bueno, todo es muy evidente, así como va a pasar esto. Claro, te apuesto que va a quedar ciega. O se va a caer de una caída. ¿Qué va a pasar? O como, la van a atropellar y va a tener amnesia. Claro, entonces tú necesitas un poco más de desarrollo. De repente son personajes súper planos, algunos. O nunca o que no crecen, ¿cachai? Tú dices como... Pasa toda la serie, la novela o la historia, y el personaje sigue siendo exactamente igual que el capítulo 1. Es como, ya, claro, como que no maduran, ¿cachai? Y en el mundo real la gente, o sea, no todos, pero cambia y tiene... Queremos creer que es así. O sea, no. Somos iguales que las cosas que consumimos. No. Pero que no. No, pero sí me pasa que de repente uno como que dice, bueno, ya, pero... No sé, pues la serie han pasado 10 años. Pégate la cachada, amigo, madura, ¿cachai? O la loca que no quiere como reconocer lo que le pasa. Y es como... hermana, yo creo que lo peor que puede pasar es cuando uno de los personajes tiene trauma. Ay, Dios mío, no. Tiene trauma con alguna, no sé. Y que no lo superan. Una pareja pasada que murió como un poco una caída. O tipo que lo engañó y lo dejó traumado para siempre, no confía en el amor. Ay, no, recuerdos de Vietnam. Oh, Dios mío. O sea, pues pasa hasta la vida real. No, sí. O sea, en esas series yo tuve como sus recuerdos de Vietnam. Pero... Te intentan vender en esas series que eso se puede recuperar así como con el poder del amor y la amistad, pero yo creo que eso solo se recupera con terapia.
Sí, yo creo que... Psicología especializada. O sea, si el loco se terapea bien. Y con voluntad también, o sea, si no te querías recuperar, si no reconocí que tenía un problema, o sea, difícil igual. Ya, pero después no te quejes. Tremendo. No te involucres con ese tipo de gente. Ay, No, ya. pero vamos por romance, eso es seguro, no te va a pasar nada. Mira, Ya. no quiero dejar de mencionar igual una serie de mi infancia que a mí me despertó como un poco a las diferentes formas de amor. Ya. Y que es muy inocente, muy tierna. Ya volviendo un poco de la montaña rusa de emociones del drama, pero es Sakurita. Sakura me encanta. Ay, Sakurita, ¿Sabes amada que por yo todos. con 11 años descubrí que dos Si no hombres, te gusta que dos Sakura hombres, Captor, no tenés corazón. que dos hombres se podían amar. Y era tan sutil. Ya. Y yo me acuerdo de haber visto Toya y Yukito y así como que Hay amores que son más... se aman Sí. y está bien. Es hermoso. Y era como, wow. Y ponte tú, obviamente había ahí una cosa rara, porque ponte tú, todos se enamoraban de todo y habían algunas relaciones cuestionables que no vamos a abordar. no vamos a abordar y no vamos a avalar. Ustedes saben cuáles son, pero... Vean el rayo confuso. sí. Y para más detalles, pero yo sin duda hasta el día de hoy para mí mi pareja que yo quiero, que hay que proteger a toda costa es Sakurita y Shaoran Por para supuesto. siempre, Yukito y Toya, hay que protegerlos, la mejor amiga y también bueno, yo te comentaba hace poco que yo no me enteré nunca cuando la veía la serie cuando era chica, pero después ya con el tiempo y uno sigue siendo fan y sigue como leyendo cosas al Consumiendo. respecto. Claro. Me enteré muy tarde que Tomoyo también estaba enamorada de Sakura, pero al final me parece que todo bien, ¿cachai? O sea, hermoso todo. Igual ahí hay un tema porque en el fondo ellas son como primas lejanas y también son amigas. Sí, pues son primas. ¿Cachai? Bueno, es Pero- que la mamá también, es que las Clamp y su rollo en el amor, porque Claro. tú sabes que la mamá de la Tomoyo también estaba como media enamorada de la Nadeshiko, que era la Claro, mamá de tenía la como Sakura. una suerte de adoración por ella. Es que es como quizás ese tipo de amor, pero bueno, también puede ser un amor sáfico, o sea, todo bien, en el fondo. Y platónico también, ¿por qué no? Pero... Cada uno tiene como espacio para interpretar lo que quiere interpretar de la serie. A mí me parece que en general es una serie que habla mucho de amor y de romance, pero de la forma más como, no todos los casos, pero más tierna y amable quizás para el público objetivo, porque hay que decir, pues el público objetivo de Sakurita eran, yo creo que niños más o menos de la edad de la Sakurita. Yo tenía 11 años cuando yo veía Sakurita. No, yo era mayor, pero Ya, como yo teníamos la vi cuando era chiquita. 14, 15 años. Y la terminé de ver como a los 17. Claro, así. y bueno, y ahora como con las nuevas entregas que han salido y todo, pero para mí siempre las Sakuritas y Shaoran siempre tienen un lugar especial en mi corazón. y también, bueno, antes de que pasemos al análisis de Sí, la obra que que hicimos un trajiste, experimento. Hicimos un experimento muy Claro. interesante. Que la Fran es más consumidora de romance y yo no tanto. Yo soy como más audiovisual, pero hice un experimento basado en los trends. Pero sigue con tu tema, amiga. Terminemos eso y... Claro, quería mencionar ya como última parada de repente en este carril, en este tren del romance como vehículo. Mi obra favorita de todos los tiempos de manga de romance, que es Mermelon Boy. Clásico. Maravillosa, También está en rayo confuso. tremenda, hermosa. Yo la vi también cuando estoy casi segura que estaba como en primero o segundo medio, Ya. tendría como 14, 15 años. Corrí a mi casa a verla, dejaba grabando un cassette en la tele para nunca perderme el opening. Ya. Y tiene su drama, o sea, también tiene como sus cosas medias así cuestionables y todo lo que quieran, y quizás, no sé, pues no sé si ha envejecido de la mejor forma. Igual la protagonista a veces era muy... Es que es una obra que igual era muy- responde a su tiempo, ¿cachai? No Sí. es como que es una obra enrollada que... y todo, pero... Sí. Y también, bueno, yo también era medio así, tenía sus cosas, pero la ilusión que yo sentía para mí era como estar viendo una telenovela de personas reales, pero era de anime. Para mí, Mermelody tiene esa calidad y bueno, finalmente yo me compré el manga después de muchos años y hasta el final del manga, que es diferente al final del anime, ¿Ah, sí? lo encontré, sí, lo encontré que estaba, Cuéntame eso, que hazme el estaba spoiler, por muy favor. bien Alerta spoiler, escrito. escribe, No. cuéntame el final por fin, Mira, nunca es lo vi. que O sea, nunca lo leí. es muy bueno, es muy interesante porque, claro, porque en el anime era como que se terminaban casando, pero no. Bueno, no sé si tú la viste, pero al final Impactada, ¿ya? Juno va a los Estados Unidos.
En el manga... O sea, en la serie sí, él se va a los Estados Unidos Sí, y sí. al final ella va a buscar y todo. Sí, no, eso no existe en el manga. ¿Ya? En el manga, Yu se va a Kioto a Ya. estudiar, y ellos vivían en Tokio. Ujú. Entonces se va como a otra prefectura, en fin, igual vive lejos Ujú. mientras está estudiando. Y hay un punto en el que Yu se quiere alejar de Miki porque él siempre durante toda la historia está buscando, porque él sospecha que su padre no es su padre biológico. Ya. Entonces, ese es como el misterio de Yu. Toda la historia, Yu se va a dar de misterioso porque él siempre está buscando a su verdadero padre. Ujú. Y esto es porque él había encontrado una carta en el armario de su casa que estaba escrita por la abuela, que era como la madre del papá, diciéndole que cómo era posible que él se casara con una mujer que estaba embarazada y se iba a criar un hijo que no era de él. Y esto la leyó cuando tenía como 10, 11 años, no sé, era chiquitito. Sí. Entonces ahí quedó traumadísimo. Creo que ese disclaimer está como en, Eso está en en el anime. Claro, y eso a él lo traumatiza de sobremanera, pero él finge demencia y se toma la misión. O sea, igual quiere ser buen hijo porque igual quiere a su papá y todo, pero Sí. quiere descubrir la verdad. Y nunca le pregunta a los papás, sino que decide él dárselas de investigador. Ya. Y finalmente lo que sucede es que él en algún punto encuentra como una prueba Ujú. que comprobaría que su padre biológico es el padre de Miki. Entonces él dice, somos hermanos. Hermanos. Entonces ya estaban enamorados Ujú. y él dice, no, yo obviamente no puedo estar con mi hermana. Entonces él se quiere alejar físicamente de la Miki Como para y no nunca le sentir. dice, o sea, no que nunca, sino que no le dice. Ya. Entonces la Miki pasa obviamente por el corazón más roto de de todo Japón y Latinoamérica unidos. Ya. Y le cuesta mucho superar a Yu y lo pasa muy mal, etcétera, y cada uno intenta como seguir su vida. Yu igual le muestran que él le pasa algo similar, él también ama mucho a Miki, pero él está firme con su decisión, etcétera. Hasta que en algún momento como que él vuelve como de vacaciones, ponte tú, a Tokio, Ujú. y él, creo que Miki igual lo va a ver y parece que Miki lo ve a él como con una chica. Y él dice, él ya está pololeando de nuevo con otra persona. Entonces, esa era como la última oportunidad como para ver si podían volver. Ya. Y decide volver y es como, ya no, chao. Y él vuelve de vacaciones a su casa y están juntos y como que él dice, no te preocupes por mí, o sea, ¿cómo va tu relación? ¿O todo bien? O sea, igual podemos ser como hermanastros, o sea, hermanos políticos en el fondo, porque los padres se casaron cruzados. Sí. Y igual de repente a ella se le nota que está como triste, como que le baja la pena. Y le dice, no, espera, es que igual, como que a mí igual me cuesta. Porque le dice, ¿y tú estás pololeando? Y como que ella sufre y dice, no, sí estoy bien, dame un momento. Déjame tranquilo. Para que se me pase. Y ahí, como que él le tiene que confesar. Ya no aguanta más y le dice, no, Miki, no es que yo esté pololeando con la persona en la que yo te haya dejado de creer. Lo que pasa es que tú y yo somos hermanos. ¡Chun, chun, chun! Y yo, ¿qué? Y la Miki queda así, pero... Igual como en el anime, como que ella, esto se enteraba como Es como al final del Estados Unidos. capítulo, una wea así. No, se enteraba en Estados Unidos y se perdía porque quedaba así como que El shock. le daba así como la pálida, como que quedaba pero paloyo así. Y se perdía y todo. Y bueno, allá en el manga también es como que queda como, ¿qué? No, pero ¿por qué? Ya. Y bueno, él explica un poco y ella dice, ya, ok. Y deciden como decir, ya, entonces efectivamente no podemos estar juntos, pero ya, hagamos un último viaje como despedida. Y van a pasear. Y como que era ya, y de aquí ya, chao, cada uno va a seguir su vida. Y ahí como que sufren y los dos lloran y dicen, ya, no importa, yo te amo igual. Y el Yu le dice, ya, huyamos. No importa, estemos juntos igual. Y uno dice, y es terrible. Ya, bueno, y después, por algún motivo, igual como que deciden volver. Terrible. Vuelven a la casa familiar como para confesar, o sea, ya no hicieron arrancar, iban a confesar y iban a decir, y nos vamos a ir igual, aunque ustedes no quieran. Y le dicen, y bueno, llegan y le dicen a los papás, es que ya descubrí que mi padre es el padre de Miki, pero no importa porque yo la amo y voy a casarme con ella, le dice el papá. Y los papás así como, ¿qué? ¿Qué? Espera, hijo, ¿qué? Y todo, ¿Qué wea estoy hablando así? y todo así como... Y el papá, su papá, le dice, como que le pega un cacho y le dice, ¿cómo que no soy tu papá? ¡Papá! ¿Qué te pasa? Y él, pero papá, la carta de la abuela.
todo esto se pudo haber resumido Bueno, en una conversación familiar. Es como, esta reunión pudo haber sido ese un mail. claro, sí, ese estilo. ¿Y qué tenía que estar así? ¿Por qué no rompió esa carta? Y traumó a su hijo por siempre. Bueno, Y la abuela, weón. más mala la abuela. Bueno, te voy a contar qué pasó ahí. Que yo encontré que el final fue muy interesante. Ya, dale. Pasaba que efectivamente los padres de Miki y los padres de Yu pololeaban cruzados Sí. cuando eran jóvenes, cuando estaban en la universidad. Y pasó que la mamá de Yu trabajaba con el papá ¿De del... Mickey? No, ¿cómo se llama ese otro amigo, el de pelo azul o negro? No me acuerdo. ¿El ¿Miwa? que se enamora primero de Mickey o otro? No, Miwa, este que era como medio así como canchero. Ah, ya. Que era como que el Yu también sospecha que su padre podría ser padre de él. ¿Ya? Ya, bueno, la cuestión es que la mamá de Yu trabajaba con este gallo. Y este gallo era Lacho. Y siempre andaba como que, ay, le invitaba como a las cenas de trabajo y le tomaba el brazo y no sé qué. Y en una Le invitaba oportunidad... a tomar café al departamento. No, pero trabajaban y era eso que, Ya. mira, a mí me pareció que era muy buena forma de retratar efectivamente las cosas que tenían que soportar las mujeres en la oficina Ya. por el machismo. O sea, La si tu cosa. jefe te decía que tenías que ir a una cena de negocios, tenías que ir. No podía decir que no. Y si tu jefe de repente tenía algún avance indebido contigo, era difícil que la mujer pudiera como derechamente decirle no me toques o qué estás haciendo. No, y después te... Porque quería, es que el obviamente tema es que- quería conservar su trabajo, Sí, po. tenía muchos temores, ¿cachai? Y era una situación muy Yo creo difícil, que- pasa hasta el día de hoy. Que es parte de los prejuicios que todavía Oye, subsisten. muy hasta el día ya, de hoy. ese era uno de los argumentos. La cosa es que el papá Mm. de la Miki, que en ese tiempo era pololo de ella, los vio así como salir como en una tarde, Mm. así en la noche, no sé, después de alguna de esas escenas, los vio ellos como caminar por la calle y él con el brazo así de ella. Ya. Entonces él se puso muy celoso, Ya. a pesar de que ella igual le decía que ese era parte de su trabajo y que no era algo que ella quisiera, etcétera, y que no pasaba nada, que ella lo respetaba, etcétera. Él como que se lo tomó muy mal de haberlos visto y decidió como no creerle y terminar con él. Y ella descubrió que estaba embarazada Del papá. del papá de la Miki. ¿Y qué pasó? Que nunca pudo hablar con el papá de la Miki, porque el papá de la Miki, que estaba, como eran amigos los cuatro, estaba como despechado y como que se refugió en la mamá de la Miki, como eran amigos te digo, y ella como que igual, pucha, Nanay. ya, como que lo apoyaba emocionalmente. Y lo mismo pasaba al revés, pues, con el papá de Yu, era amigo de la mamá de Yu, y también conocía la historia y sabía, ella le confesó a él que estaba embarazada y que quería hablar con el papá de esa guagua en el fondo, y como que cada uno se apoyó cruzado con la pareja del otro. Ya. Entonces, justo él pidió, no recuerdo si pidió o le dieron un traslado a Londres al papá de la Miki. Y se fue, y se fue con la mamá de la Miki. Como que Alfredo dijo, no, ya estemos juntos y se fueron juntos para allá. Y Claro, ella como que lo nunca- usó como refugio un poco. sí, Pero... como que se apoyaron y se juntaron. Y ella nunca pudo comunicarse con él ni decirle que estaba embarazada. Entonces pasó que ya se habían ido, se quedó el otro ahí, Ya. también un poco despechado, el papá, quiero decir, de Yu, un poco así como medio desconcertado, despechado de que su polola también se había ido con el otro amigo. Ya. Y él decidió apoyar a la mamá de Yu y le dijo, mira, yo me voy a casar contigo y te voy a ayudar a criar a tu hijo. Yo voy a ser el papá de tu hijo. Y por eso ellos se iban a casar Ya. y la mamá de él mandó la carta para él diciéndole que cómo era posible que se casara con una mujer que estaba embarazada de otro hombre y que iba a criar un hijo que no era de él. Pero ¿qué pasó? Ya. Que, y ahí eso es lo que los papás le están contando a Yu y a Miki, que por el estrés de la boda y todas las otras cosas, ella perdió la guagua. Y Qué dolor. cuando ella estaba en el hospital y diciendo así como, pucha, ya no es necesario que nos casemos porque yo ya perdí la guagua y te agradezco mucho tu apoyo y eres un gran amigo. Y él le dice, no, yo te dije que te iba a apoyar y yo te amo. quiero Ah. y casémonos igual. Entonces ellos se casaron igual y un tiempo después ella sí quedó embarazada, esta vez de Yu. Ah, ya. Entonces, no hay cruce biológico. No, Por la parte. no eran hermanos. Y ahí el Yu quedó así, o sea que yo todo este tiempo he pensado como he creído en una mentira.
Pero es que es una mentira que es un rollo autoinventado también. Porque en el fondo es como, weón. Bueno, era tan fácil como. No, haber preguntado, así como, papá, pero... ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Y porque obvio no es como común. Y eso es algo como característico de Mother tú, Boy. Drama del bueno. Yo encontré que ese final era muy bueno. A mí me gustó la... Era no, ya, sí, pero... está bien. Que sé a mí si pasó no cuestiono que te guste y yo también la vi, ¿cachai? Pero yo también quedé así como, esto me suena a teleserie mexicana, ¿cachai? Es que era muy telenovelesco, te digo, era muy telenovelesco todo. Pero en fin, esa para siempre va a ser... Me gusta mucho también el dibujo, así que ella siempre va a ser mi autora favorita. Es que es como un dibujo muy cercano, encuentro yo, como... Es lindo. No es difícil de... Bueno, yo he estado retomando las lecturas de los mangas porque yo la historia la vi entera en anime y me leí el final, pero no lo he leído completo, solo manga. Yeah. Y empecé a leerlo de nuevo, de hecho hice algunos videos de eso en mi canal y están ahí por ahí abandonados, tengo que retomarlos, pero básicamente el dibujo es pero precioso. O sea, yo veo los dibujos de Yu y es como, oh, tremendo mío. Es otra cosa que no... Quinta, yo de repente encontraba que quizás como el tema... lindísimo, la Miki, como la serie igual fue larga, a veces no le ponían tanto empeño a las proporciones. Sí, no, es que siempre en el anime como que depende mucho como de... ¿Cuánto le invierta al estudio? Como al público al que va dirigido también. Sí, también. Comercio. O sea, a Shingeki le pusieron todas las lucas, ponte tú, obvio. Sí. Y onda, el resto, o sea, si te he visto... O Violet Evergarden, ¿cachai? Como es una... Son ese tipo de series que tú dices, bueno, esta weá es preciosa. Claro, la lágrima de Víctor. En Yu-Gi-Oh! ¿Cuánto presupuesto en esa lágrima? No, y bueno, se gasta mucha plata en los ojos. En los ojos del anime, a nivel de estudio, se gasta mucha plata. Así que, pero para que veas tú que si el anime era como ahí nomás, el manga es arte. No, es hermosísimo. Así que, como te digo, esa es mi autora favorita. Yo sigo todo lo que salga de ella en español, yo lo he ido coleccionando. Y bueno, esa sería como la otra que quería mencionar. Dale. Ya, hay otros dos elementos. Voy a tratar de mencionarlos rapidísimo para que pasemos a tu análisis. Ya, mi breve análisis. Claro. Dos cosas. Una ya las mencioné brevemente, que es el Boys Love, que ya vamos a tener un capítulo que va a ser de eso específicamente. Pero el Boys Love entró a mí a través de la puerta primordialmente de los fanfics, que era lo otro que quería mencionar. Los fanfics es un formato al que yo llegué cuando estaba, yo diría que en mi época universitaria, a finales quizá de mi época escolar. Creo que el primer fanfic al que tuve acceso fue un fanfic que era de Hanamichi Sakuragi por Rukawa de Slam Dunk. No voy a dejar ahí, se podrán imaginar cuál era el contenido, pero yo creo que también podríamos hacer, no sé si ahora o de repente otro capítulo aparte de los fanfic, pero finalmente para mí el fanfic se ha transformado en un formato muy de confort, creo que probablemente también lo es para todas las otras lectoras que existen de fanfic y lectores. De nuevo, el romance está hecho para que uno descanse mentalmente y te llenas de endorfinas, ¿cachai? Porque ya. El fanfic yo diría que está literalmente estructurado para entregar eso, para servir, como dicen. O sea, da una libertad de repente creativa y al mismo tiempo también una especie de como de print, como de calco que indica el camino para los lugares comunes que nos dan pero placer de leer. En el fondo, tú dices, yo quiero efectivamente descansar, olvidarme de la rutina diaria y de los dramas de la vida adulta y quiero leer algo de confort. O sea, el fanfic es el lugar para ti. Existe solo y exclusivamente para entregarte lo que tú pides. Y si no existe lo que tú quieres leer, tú lo puedes crear. Es un formato que existe de fans para fans exclusivamente, y ha pasado también que de repente las editoriales han tomado algunos de esos fanfics y le han cambiado los títulos y los han nombres, transformado las en novelas. temáticas y son novelas. Porque pasa que igual... ¿Qué es lo que pasa con Wattpad también? Sí, o sea, el fanfic iniciáticamente o en general funciona con una pareja que es un poco mainstream. No son personajes necesariamente como originales, sino que son más bien chips o personajes que ya existen, que pueden ser
de la vida real o del Ujú. mundo ficticio, quizás sea parte de una serie que tuviste, de algún anime, de alguna otra historia ya antes creada, y esta es una especie de parodia, un final alternativo, un mundo alternativo, un mundo de Claro. fantasía, Y o en el fondo un ajuste si es que a ti no te gustó el final o el camino que tomó la obra original. Y bueno, siempre yo creo que el objetivo nunca es faltar el respeto a los autores y las autoras de las obras originales, sino que más bien es seguir viviendo en ese mundo infinito ficticio que nos entrega tanto bienestar emocional. Y bueno, pasa que tú puedes entrar al mundo del fanfic y encontrar que ahí siempre va a haber algo interesante, siempre va a haber algo que se ajusta a lo que tú quieras leer y te pueden transformar perfectamente en una lectura de confort y un apoyo emocional. claro, hay harto de la evasión. ¿Cómo me pasa a mí? yo? O sea, la comedia romántica, el romance, la obra romántica está muy relacionada como al entregarte una satisfacción, ¿cachai? Yo también leí fanfic cuando era más chica, como entre los 16, 18 años. Después cuando entré a la universidad ya no podía porque no me daba el tiempo, pero... Y el estrés, bueno. Pero también leí mucho fanfic de Rurouni Kenshin, tenía como 3 que seguía harto. Wow. Y había también fanfic de Kenshin con Sanosuke, como haciendo el BM. Sí, Pero yo diría que posiblemente, obviamente hay su espacio para el fanfic que es como hetero, pero yo diría que primordialmente el fanfic es un lugar para las historias que son que salen como de ese marco, claro. de L o GL, que tiene que ver con, de nuevo, voy a hacer esta distinción, o sea, la digo siempre como en mi vida personal, en mis conversaciones, pero quizás esta es la primera vez que lo voy a mencionar acá. El boys love es un género que bueno, nace un poco como en Japón, pero también se expande al resto del mundo, es más universal hoy en día. Es un género que podríamos decir que es literario o que se permea para distintos como formatos, que no está pensado para representar a la comunidad LGBT+. Eso es importante. No, no está pensado para eso, nace especialmente desde mujeres para mujeres. Es un género que utiliza, sí, efectivamente, cuerpos masculinos para representar historias románticas, pero no busca necesariamente representar las vidas reales de personas de la comunidad y pueden muchas veces estar exageradas y las historias y los personajes, sus personalidades ser extendidos y retorcidos hasta el hartazgo, solo para satisfacer la necesidad de la escritora y de repente también la del público que lo va a leer. Y bueno, es algo que eso siempre hay que recalcarlo porque siempre hay personas que están entrando por primera vez al mundo del BL o ya están en el mundo del BL y tienen de repente una confusión. Obviamente yo quiero igual decir que las obras están para interpretarlas y existen múltiples interpretaciones. O sea, la interpretación que tú le das necesariamente no va a ser la misma que le va a dar tu amiga, tu amigo, tu familia, desconocidos, etc. La misma autora o autor. Sin embargo, el boys love está pensado para ser consumido por público femenino. De hecho, me acabo de acordar de una serie, aportando un poco a lo que dices tú. Esos son factos. Watashi ga Motete Dosunda, ojalá no sea tan como el forro mi pronunciación en japonés, conocida como Kiss Him Not Me o Besarlo a él en España, que es una, bueno, partió como un manga, hablando un poco del fenómeno BL, de una chica que es fan del BL y que es gordita. Y claro, como que no cumple con los cánones de belleza hegemónica. Y por esas cosas de la vida, me parece que era que se enfermaba o... no, se deprimía como una semana en su casa y dejaba de comer. ¿Cachai? Y cuando salía de esa depresión y volvía a la escuela, era hermosa. ¿Cachai? Cumplía con los cánones de belleza. Entonces está rodeada como por este harem invertido de 5 chicos que la siguen para cortejarla. Y ella no quiere que la cortejen a ella quiere ver cómo los chicos que la cortejan se besan entre ellos, ¿cachai? O tienen situaciones románticas. Porque ella es una fuyoshi de todo y loco. Entonces me acordaba de esa serie, de hecho ayer como que revisando las series que me gustaban de romance,
la vi y me acordé que la había visto con el Rodrigo y el Rodrigo no lo entendía y yo me cagaba la risa. Es que ahí hay muchos códigos del mundo Fuyoshi y que en el fondo son las fans del BL. Y bueno, obviamente vamos a decir que hay fans masculinos del BL y del yaoi, como se le decía antiguamente, que son los fudanshi, y en el fondo si eres de la comunidad también puedes consumir BL, claro, si te o sea, gusta. no es que el BL no sea, yo dije que es para mujeres, en el fondo está pensado para el público femenino, sin embargo es para todo el mundo, o sea, si tú eres de la comunidad o eres hombre y quieres leer BL y te gusta el BL, o sea, no pasa nada, no hay ningún problema, nunca nadie te va a decir no es para ti, sin embargo hay que recalcar ¿Cómo fue creado? que sí, claro, si en el fondo tú dices así como esto no representa como mi vida, si yo soy de la comunidad o me ofende, puede pasar también y en el fondo no es el objetivo de la obra representar la comunidad ni a veces la realidad, pero hay veces que sí. Igual hay obras BL que están escritas por personas de la comunidad y hay obras que quizás no son BL de por sí, pero sí son historias, por ejemplo, homorománticas, homoafectivas, homosexuales, homoeróticas también, que son escritas por la comunidad para representar a la comunidad y de repente se juntan en el mismo, ponte tú, sección de una librería porque pareciera que son similares y son diferentes, pero en el fondo yo creo que todas estas historias entregan algo común, que es una historia de romance, que te entretenga, que te despierte algo, que te haga cuestionarte o te entregue justo lo que tú estás buscando, que sea tu hora de confort, que te abrace, que te haga descubrir que te haga pensar que el amor existe todavía, que te haga creer en el amor eterno. Ojalá. Y todas esas cosas. Y yo diría en particular, ya después de haber explicado tanto al respecto del BL, por qué me gusta a mí personalmente el BL, yo creo que hay varias razones. Creo que llegué a conocerlo antes de saber por qué me gustaba. He leído muchos manga BL por muchos años. Yo ya me considero una lectora senior de BL. Y lo que puedo decir es que a mí me gusta mucho que la dinámica de los personajes en una relación de una historia BL, para mí primordialmente, aunque quizás la historia no vaya por ese lado, yo ya siento o percibo que los personajes están en el mismo nivel. Porque lamentablemente la sociedad... Claro, es una relación que no es vertical. La sociedad patriarcal a nosotros, lamentablemente, aunque todas quieran decir, no, es que a mí no me pasa, te voy a decir que inevitablemente en esta sociedad patriarcal las mujeres siempre estamos en desventaja, o quizás no siempre, pero en la mayoría de los casos las relaciones que tenemos con los hombres no son total y completamente equitativas y uno puede aspirar a eso y trabajar eso todos los días, pero lo común es que haya ciertas desventajas para el lado de la mujer en una relación heterosexual, especialmente heteronormada y patriarcal. Claro. Entonces, estamos claros en eso. Entonces, a mí lo que me entrega inicialmente una historia BL es que por lo menos los dos son del mismo género. Entonces tienen experiencias quizás similares, quizás son claro, como de la cultura respecto a su género, claro, de los patrones que se le exigen por su género, y a mí eso me da un confort que una historia heterosexual todavía no me da. Es que yo creo que ahí está el punto, como que quizás en el BL no se juega esta verticalidad entre la dominación-sumisión, ¿cachai? Que es o un sea, fenómeno... No, de hecho se trata de la dominación y la sumisión. Ya, pero me refiero a como no está ese marco pero quizás gigante en a nivel social, cultural, claro, que es como, eres mujer, estás por debajo. Sí, porque la interna de la relación... Claro, no, ya estamos hablando de que la dinámica ya es otra. Pero al menos, claro, en el mundo exterior, en lo cultural y lo social, al menos son del mismo género, por lo menos. Igual el romance es un tema cultural que va cambiando de acuerdo a la sociedad, pero la experiencia humana es universal, ¿cachai? O sea, si tú por alguna vez has tenido la fortuna de amar a otro, uno entiende hasta cierto punto, incluso si no se ha concretado nada, uno entiende que hay una disposición de querer bien al otro, de desearle bien al otro, ¿cachai? De que, independiente como termine la historia.
pero de que no le deseas mal, ¿cachai? Porque el amor tiene que ver con eso también, po. Independiente que tengáis sentimientos como por otros lados también. Pero finalmente, que puede ser la decepción o la rabia o cualquier cosa, ¿cachai? Pero a lo que voy yo es como esa experiencia de cuando tú quieres a alguien y le deseas bien, amor, ¿cachai? Tiene que ver con eso, tiene que ver con el desarrollo de... Sí, pero... Pero... No, sí, está bien. Efectivamente, pero sí, o sea, no te puedo decir que no, porque finalmente esa es una de las razones por las cuales yo sigo leyendo romance. O sea, en el fondo de mi corazón, aunque yo estoy... I want to believe. Claro, yo estoy muy consciente de las diferencias sociales respecto al género que existen en nuestra sociedad y en otras sociedades también. Quiero creer que en algún momento las relaciones van a ser lo suficientemente equitativas para satisfacer mis expectativas. Y además para que este sea un mundo mejor. Porque la Fran necesita satisfacer sus expectativas. Mis expectativas especialmente. Pero además, o sea, sabemos que también existen sociedades matriarcales. Sí. Y por supuesto hay otro tipo de formas de relacionarse que nosotras quizás no conocemos porque no estamos insertadas en esas otras sociedades. Y bueno, pueden ser diametralmente opuestas a las que nosotros conocemos. Entonces, continuando un poco con la razón por la que a mí me gusta el BL es porque primeramente, como te decía, ya hay personas que están como en el mismo, quizás como la misma base, los dos son del mismo género, los dos son hombres, por ejemplo. Pasa también que las historias BL, que no todas, pero en su mayoría tienen contenido para mayores de edad, contenido sexual, podríamos decir. Pasa también que esto es algo más como editorial de repente y tradicional, o sea, se entremezclan, se entretejen esos dos elementos. En la literatura de los cómics japoneses, para las historias románticas femeninas, o sea, y para demografía femenina, que era el chollo, no podían tener elementos de la sexualidad que fueran explícitos. Entonces, en cierta forma, la creación del género yaoi, el boys love y todas las otras como en el fondo variaciones que existen en torno a, como a la creación de ese espacio permitieron que se pudiera experimentar, que se pudiera crear, que se pudiera escribir y dibujar respecto de la sexualidad y los deseos y las fantasías femeninas, que sin embargo están retratados a través de cuerpos masculinos. Igual tengo un aporte ahí, pero yo creo que sería mejor guardarlo para el siguiente capítulo. ¿Cachai? Cuando ya abordemos el tema el fenómeno del BL mucho más a profundidad, que está en pauta para que sepan. Sí. Esto es solo una intro, pero bueno. Es que a la Fran le encanta el tema de ser pero no, me explayo mucho. Pero ahora ya habiendo dicho aquellas cosas, pasemos a lo que trajiste. Ya, pero yo quiero hablar un poco como del tema de lo que me pasa a mí con el romance. Sí, dale. Si bien yo no soy tan consumidora, yo siento que tú eres más consumidora que yo, pero... Sí, no, yo soy fan, es una de mis temáticas favoritas junto al misterio. Pero sí me pasa que el otro día, como pensando un poco en la pauta del día de hoy y todo lo que pasaba, me pasa de que yo, por ejemplo, soy muy mamona, muy romántica para mis cuestiones. De hecho, tengo una tía que cuando empecé con el tema de mi pareja, mi esposo, empezamos a pololear, me dijo, ay, tú te pusiste tan cursi. Y yo así como, señora, yo siempre he sido cursi, solamente que no lo hago tan público. No, pero sí, soy muy cursi. Aunque ahora ya no tanto. Pero sí me pasa que hay un fenómeno que observé como en mi vida, que tiene que ver con el hecho de que esta mamonería, como podríamos decirle, mamón es lo romántico en Chile, para que si nos ven desde otros lados lo entiendan. Romántico, cursi. Mi romantiquismo, mi cursilería, tiene que ver con la emoción, como el cosquilleo, no en las guatitas en mi caso, pero a mí se me eriza la piel con el tema romántico, ¿cachai? Y yo era de esas cabras chicas que escuchaban, no sé, pues canciones mamona, cortapena, pero en su perra vida yo tenía un romance, ¿cachai? Y claro, pues después como que ese romanticismo acompañó mis experiencias románticas, pero llega un punto, como cuando yo ya soy como una adulta joven, tipo 20 y tantos años, ¿cachai? En que yo ya no experimento tanto con parejas, ¿cachai? Como no me enamoro tan fácilmente, ya no caigo en esa cuestión como de que, ay, es el amor de mi vida, ¿cachai? Sino que ya como que... La ilusión. Claro, pero no era que... Era como que no encontraba en esos momentos con quien vivir esa ilusión, ¿cachai? Pero
sí, me gustaba vivir la ilusión, porque en el fondo es eso, ¿cachai? Y cuando tenía 20 años, en mi universidad estaba como muy de moda la trova romántica, ¿cachai? Escuchar, bueno, algunas canciones de Silvio Rodríguez, Alejandro Filio, que es otro cubano, creo, o mexicano, no me acuerdo, pero latinoamericano, y Fernando Delgadillo, ¿cachai? Joaquín Sabina, español, ¿cachai? Y como cortarse la pena con la cuestión. Era el tiempo sin bandera también. Sin bandera. Entonces, ¿quién no lloró un amor que nunca había vivido? Con 12 años, claro, sin bandera. Y me pasó un poco que, claro, a mí me gustaba y como yo era tan así como, el amor. ¿Cachai? Yo compartía, no sé, trozos del libro, o citas que me gustaban, o canciones que me gustaban, ¿cachai? Incluso una vez me puse así como, oh, Dios mío, la universidad. Me puse a escribir en la orilla de los cuadernos cuando estaba aburrida en clase. Me acordaba de la canción que había venido escuchando en el metro y la escribía. En la orilla del cuaderno. ¿Y qué me pasó? Me pasó que gente empezó a pasarse rollo con la cuestión, ¿cachai? Desde las canciones que publicaba hasta los pedazos de texto de novela. Eso en tus redes sociales, decías tú, en Facebook. Hasta mis cuadernos, ¿cachai? Cuando me decían, oye, escribiste esto, y yo así. ¿Por mí? Porque a mí me gusta, ¿cachai? No tengo nada en estos momentos, pero me llega así como, por favor, ¿cachai? La cuestión es que nada, yo era muy mamona, o sea, sigo siéndolo, ¿cachai? Solamente que ahora aprendí que es mejor no publicarlo, no escribirlo en mis libretas, a menos, y como si... Pero que fome esto, como que te coartaba tu libertad de expresión. Sí, me coartó caleta, porque mucha gente... ¿Qué le importa? Me pasó que como 80 la gente... antes de empezar la relación con mi marido, me pasó de que ver cosas donde yo no andaba buscando como pareja ni nada, pero me pasaba de que, por ejemplo, si yo publicaba algo, más de algunos saltaba a preguntarme qué era, ¿cachai? Y yo era así como, compadre, es una canción que me gusta, ¿cachai? Es como, ya, pero ¿a quién va a dirigir? Es como, bueno, no tengo por qué tener un objeto romántico o persona romántica para dedicarle la weá. A mí me gusta, ¿cachai? De hecho, como que ahora como que mi beta romántica de Mujer Dolida ha resurgido con el nuevo álbum de Kazu, Latinaje. Qué buen álbum. Yo amo a la Kazu. Y, no sé, pues ayer estaba cantando una canción del disco que parece ser... Yo voy a quedar muy ignorante, pero ¿de dónde? Ella es argentina, pero está como un tema de una polémica. No, sí, creo, es que me suena por eso. Sí, pero es que ella hizo un muy buen disco y lo lanzó y las canciones están muy buenas. Y ayer estaba cantando Me Tocó Perder en la cocina mientras hacía la once, ¿cachai? O Dolce, no me acuerdo una de las canciones. Y como que mi marido me dice, ¿por qué te cantando eso? Oye, ¿no te dejan vivir? No, pero yo la hago, ahora aprendí como que si voy a hacer muy romántica, muy mamona, lo voy a hacer en mi espacio como más personal, ¿cachai? Y me parece que te están coartando todo el espacio personal. Venía de una persona que también oculta crónicamente lo que lee y lo que ve. No, pero yo sí soy muy romántica y muy mamona con el rorro, pero... Parece que hay que ser reservada con las cosas es que hay mucha gente que se pasa rollo. De hecho, como que yo me acuerdo en un tiempo publicaba las canciones de Dua Lipa porque la encontraba tan bonita, me encantaban. Y me las bailaba todas y gente se pasó rollos con eso. ¿Sabes? Oye, estoy en shock. Sí. Es como que, mira, yo le voy a decir... Como, uno ya está como vieja para andar tirando indirectas por ahí. A dar un consejo a la gente, un consejo no solicitado. Que es algo que yo aprendí después de mi última historia no romántica. Romántica no romántica. Historias no románticas de Fran Ramírez. Sí, pero eso es privado. No, lo que yo aprendí es que si alguien no te dice de frente que quiere salir contigo, que te invita a un café... Ya, hablemos de eso me parece interesante. Pero en el fondo, si alguien no te da una directa, entonces ahí no está pasando nada. No. Y eso te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, dolores de corazón, tristeza, llanto, despecho y todo. Porque uno que anda, yo anduve muchas épocas de mi vida crónicamente buscando señales en todas partes, finalmente entendí, después de mi último corazón roto,
que solo vale la pena lo concreto. Si a alguien tú le gustas, tú le atraes o quiere intentar algo contigo, te lo va a decir. Sí. Y si no, se lo pierde. Y tú igual, o sea, yo soy una persona que quiero en adelante ser directa con mis afectos en el fondo y eso, porque así eso simplifica mucho la vida y uno cuando tiene más de 30 no tiene que andar perdiendo la cabeza por este tipo de cosas. Eso son cosas de 15 años. Mira, hablando un poco más del tema, hice un resumen de las series de anime que yo he visto que me han gustado, caleta bueno, Frieren, que es como romance fantástico, recuentos de la vida. Yo no he visto Frieren. Buena verla, por favor. Ya, sí, yo sé que es muy buena, etc. Quizá algún día la vea. Sin embargo, lo que yo he visto por ahí es que al final fue un romance que nunca pasó. No, po. Yo eso no lo voy a ver. ¿Tú crees que yo...? Pero si es una historia de no romance, Fran, por favor. No. Yo, con las queerbait, tengo suficiente. Yo me quiero lo suficiente para no ver historias donde no va a pasar nada. Ya, Jorimilla. Eso es romance para hombres. Chan. My Dress Up Darling. Honey Lemon Soda, que no me encantó, pero sí entiendo. El Dress Up Darling también es romance para hombres. Tú ves puro romance. Yo puro romance para hombres. Tengo la impresión. ¿Red Girlfriend también? Sí. ¿Y Kaguya-sama lo hizo, güey? Sí. Weona, tengo Aunque una puede ser- beta. Ya, puede ser que Kaguya-sama es más como Comedia. universal. Pero Macaine, Too Many Losing Hearings. ¿tú me qué? Macaine, no la he visto. No. Ya, No me bueno, suena. pero es una serie que trata de puras chicas que no son las elegidas y son las heroínas perdidas, las que pierden el amor en vez de encontrarlo Ya. y quedan como flotando. Ya, ellas hacen como un club, por así decirlo, de heroínas que no concretan nada, pero no se centra en eso, sino como que es un club de literatura. ¿Cachai? Y la historia se centra en que, claro, como ellas pierden a su interés romántico y el interés romántico se pone a pelear con otra, ¿qué pasa con esas heroínas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cachai? Y la vimos con el Rorro y me caí la risa. Pero era comedia. Sí. Bueno, Skip and Loafer, Ya, no, ese sí, muy bueno. Ore no Monogatari, My Love Story, que es de un cabro alto y la niña chiquita. Bueno, está en Netflix, veanla, es muy buena. Lovely Complex, que es también tiene que ver con una chica muy alta, Muy buena, Lovely Complex. con un cabro que es bajo y muy buena. Muy buena. Akatsuki no Yona, que es un romance... Tuchones para chicas. Sí, chonen para chicas. Y eso creo que es todo. Como de las que me han gustado. Bueno, Rurouni Kenshin también es considerada como... Sí, una no, roca. o sea, ya habíamos dicho por qué no podemos explayarnos con Rurouni Kenshin. Sin embargo, yo también voy a decir que mi pareja que a mí me hace así, pero perder la cabeza de amor, es Kaoru y Kenshin. ¡Ah, mi Kenshin! Ya. A mí me encanta Kenshin. No. Ya, ahora vamos al experimento esta semana, chicos. Bueno, básicamente... Yo hice la locura de meterme a TikTok y buscar en el hashtag MyBook. Por eso. Sí, por eso. Ya, eso no lo sabía. Ok. Influenciada por el trend. Me puse a buscar cuál era el libro que me representaba, como que contaba tu historia de vida y la cuestión. Y me salió este libro, El color de las cosas invisibles. De Andrea Longarela, que tengo entendido que es una psicóloga de Salamanca que tiene varios libros y como que se ha explayado harto en el tema del romance. ¿Qué pasa con este libro? Tiene como 500 páginas, no se asusten, se lee rapidito. Claro, como que el algoritmo me pilló y como que sacó una de las experiencias de mi vida y como que de cierta forma calza un poco con el libro. ¿Cachai? Yo encuentro, disclaimer, se voy a verdad, yo que no. Cada vez que a mí me sale un video que dice, ay, busqué, ¿cómo era el tren? MyBook. Cuando salen así videos de ese tipo, así como, ay, mi género literario, mi o perfume, libro, o no sé ¿cachai? qué, y es como que, ay, encuentro que es una estupidez. No, está bien, no es el mejor libro que he leído. No quería decir eso. Lo que realmente quería decir, no es que sea una estupidez, sino que lo que yo pienso es que no es que realmente como que, ay, mi algoritmo me conoce. No. ¿O sí?
No, yo creo que el algoritmo básicamente recoge un poco como los videos a los que le he dado me gusta, a los cagüines que estoy metido. Claro, y selecciona como la música y esas cosas. Ya, en verdad que es así, yo estoy ya pura así de amargar. No, pero es que, bueno, son datos cuantitativos, ¿cachai? Posteriormente ella buscaba en MyBook. Ya, ¿qué pasa? Yo bajé como una vez una señora millennial ocupada y lo bajé en Google Libros para leerlo en celular, ¿cachai? Y bueno, básicamente, ¿cuál es mi tema con el libro? A diferencia de la mayoría de las novelas románticas, lo que me llama la atención es que trabaja muy bien el tema del miedo en el protagonista y, bueno, la protagonista y su coprotagonista. Vamos a hacer un breve resumen. Son dos chicos que parecen estar unidos por algo que es como invisible, ¿cachai? Cordelia Rainbow Hathaway es una chica que es muy inteligente, la típica chica que es muy irónica, inteligente y que se la sabe toda. Y Jack Blackson, que es el cabro que es como futbolista, deportivo, el popular, el fetiche, ¿cachai? No, el fife. 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 Entonces, como, claro, ellos comienzan a encontrarse a la salida del hospital porque la mamá de Rainbow, o de Rain, tiene cáncer. Entonces, como que el tema es que, estoy hablando como a rasgos cronológicos, porque la novela no está escrita en orden cronológico. Es como, hay harto flashback, harto raconto, harto salto en el tiempo en ese sentido. Y me llama la atención a mí que ya, claro, cumple con la expectativa de ser una novela romántica, pero que cambia un poco los paradigmas. ¿Por qué? Porque de cierta forma la novela está redactada con personajes muy maduros para su edad. ¿Cachai? O sea, la primera etapa de la novela no es el típico cabro chico, ¿cachai? El coprotagonista, sino que igual tiene ciertos rasgos de empatía hacia ella, tiene como ciertos rasgos de comprenderla, de acercarse, de no ser tan tímido, ¿cachai? O de no chuparse tanto, o no irse por hacer alguna tontera, sino como que es más consciente. ¿Y más directo también? Sí, hasta cierto punto. Pero igual estamos hablando de personajes que tienen 18 años, ¿cachai? Después cuando avanza y como van en los 20 son más directos todavía. Yo creo que es una novela que fácilmente podría leer una persona como de 13 años para arriba, ¿cachai? Obviamente tiene como un contenido ligeramente sexual, pero no es explícito para nada, ¿cachai? O yo por lo menos no lo encuentro tan explícito. Y bueno, ellos se van conociendo, después como a los 20 tienen algo, como que no le ponen nombre, pero es como una relación. Y bueno, ahí vienen los recuerdos de Vietnam, él como que le hace creer que la engañó, ¿cachai? No. Bueno, estoy tirando más spoiler. Es que yo no la voy a leer. Y este libro es mío. Es de ella. ¿Ya? Y la cuestión es que, nada, le hace creer que la engañó y como... ¿Por qué? ¿Por qué tenías miedo? O sea, lo que pasa es que hay dos cosas. Ay, es como ese típico tropo en el que... no, o sea, no soy, tropo y no, experiencia en la vida real también. Pero es como que no soy lo suficientemente como bueno para ti, entonces... No me he terminado de sanar, así que no puedo tener una relación contigo. Entonces, en vez de decir eso, le hace creer una hueá traumática. Claro, básicamente, de hecho la otra vez estaba leyendo en algún lado de que esos tipos de quiebres son muy traumáticos. Es que ¿qué necesidad tenía de hacer eso? ¿Para qué tanto problema? Para que no lo olvides jamás. Claro. No podemos estar juntos, pero no te atreves a olvidar. Yo voy a ser tu cicatriz. Manipulado. No, manipulado. No, espera. Thriller. Cuando ellos llegan a ser felices en algún momento en esta pseudo relación, yo dije, ya no quiero leer más la novela porque ya sé que Yo he hecho eso igual a veces. Y yo, ¿puedo llegar hasta aquí? Sí, de hecho como que tuve como un hiatus así como de leer, como de 3 semanas, porque no quería leer esa parte. Oh, yo un pequeño entre paréntesis. Hay una serie que yo vi, no me vi la última temporada, porque tenía miedo de que quedara la zorra. Y esa serie se llama ¿cómo era? My Fat Diary. Bueno, hay una palabra que me falta. Pero My Mad Fat Diary, una cosa así. Y es británica. Y sabes que a medida que se va desarrollando una romance adolescente, quedó tan bien, y yo sabía que venía una cuarta temporada, yo decidí no verla.
porque dije, estoy segura que en la cuarta temporada se van a separar y yo no voy a ver eso. Así que me quedé con el final, o sea, en el que estaban bien. Ya, pero mira, lo que pasa es que yo siento que esta novela, yo no soy una gran lectora de romance para nada, no, como digo, prefiero el formato audiovisual y no me voy en la bola con leer romance porque tiempos, descansos, embarradas, y al final me cansa, ¿cachai? Como ya, pero no avanza nunca. Y es un poco lo que contábamos que me pasaba con esta novela, que es como, no puede ser tan larga, ¿cachai? Para lo que están queriendo decir, ¿por qué es tan dilatado, cachai? Sí, hay veces que yo también... Hay gente que lo disfruta, yo sí, no. Yo hay veces que también he sentido que como que de repente con las lecturas como que no puedo animarme a avanzar y necesito que alguien más me lleve. Yeah. Ponte tú, para hacer eso, pero quizás como una traba un poco de lectura que tengamos. Ponte tú, yo empecé a leer un libro que no leía hace mucho tiempo, libros como tipo novelas, por audiolibro. Porque siento que si yo me sentaba a leerlo, como que en un momento iba a decir, no puedo seguir, como con esto. Era como que no quiero seguir, como que me da paja. Por favor, cuéntame tú. Claro, y de repente ver una serie es como que te obliga a seguir, más que la lectura es como por voluntad. O claro, también puedes llegar a un punto de decir, ¿sabes qué? Es como ya o me aburrió la serie y la dejáis ahí nomás, ¿cachai? ¿Cuántas veces ha pasado? Pero el tema es que, claro, ella, como que hay un tema, que ella tiene como mucho miedo a mostrarse vulnerable, entonces se pone un escudo encima. Y él tiene mucho miedo a... o sea, él tiene miedo a quererla, pero también tiene un tema como de... que él no ha podido cumplir sus propias expectativas, ¿cachai? Porque en el fondo él quería desarrollar una carrera profesional. Tiene personales. Claro, quería desarrollar una carrera profesional como futbolista y al final está involucrado en un accidente que lo deja con una pierna muy mal, ¿cachai? Y tiene que pasar por terapia y toda la cuestión. Y entre medio aparece Rain y le ilumina la vida un poco y le da como ese permiso a estar triste, ¿cachai? Que es una cuestión que, seamos francas, uno a los 20 años no tiene esa madurez, ¿cachai? O es raro que la tengáis. Pero claro, también es coherente porque en el fondo la niña pasa por el duelo de su mamá, que es como uno de los duelos se más encuentran brígidos. en un camino donde ambos estaban sufriendo. Claro, y lo chistoso de la novela es que ellos se encuentran una y otra vez a lo largo de su vida, hasta como que tienen 30 básicamente. Y ella como que tiene que trabajar entre el cariño que le tiene y que el loco le haya puesto entre comillas el gorro, ¿cachai? Porque nunca lo ve explícitamente, sino que lo que a ella le pasa, perdón por el spoiler, pero... No lo voy a leer. Abren la puerta del departamento de él y lo ve como de pie con el torso desnudo y viene una chica y como que se asoma. Y ella entiende todo y su cabeza rellena todo y se va nomás, ¿cachai? Pero claro, ahí para ella es como un tema traumático, entonces prefiere no ver y no saber de él y la entiendo totalmente, o sea, como bueno, mejor contacto cero, ¿cachai? Y en el fondo es que lo que ocurre es y que... nunca le aclara nada. Se demora un kilo. Tenéis como 200 páginas para que se aclare todo. Las últimas 100 páginas son lo más crucial de la novela, que es cuando... O sea, igual hay un desarrollo ahí, pero el personaje masculino no Jack no es como que se desarrolla así como que bruto el weón que se ilumina, ¿cachai? No. Y Rainbow tampoco, ¿cachai? Más que nada, lo que más se ve al final de la novela es como este miedo a ser honesto, ¿cachai? Que en algún momento ya se desarrolla, son honestos, son sinceros y como que dejan la cuestión fluir, pero siguen huyendo, y ese seguir huyendo, y seguir huyendo, y seguir huyendo. Cansa, ¿cachai? Sí, y al final la novela cierra, pero... Yo te aguanto eso un rato, pero no 500 páginas. No tanto tiempo. Andrea, de verdad, no es necesario. ¿Quién tiene con 250 hubiera sido suficiente. Chao, ¿cachai? Pero... O sea... No te niego, me hizo reír, ¿cachai? Me dio pena cuando se muere la mamá, sí, más que la cresta, ¿cachai? Me da pena todo, no tanto, pero sí, que yo ya estoy como más vieja también, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, pero, claro, es una novela con la que quizás un público más adolescente, más hormonal, que como que tiene a conectar más, ¿cachai? Puede ser. Pero... Que como que en esta edad adulta como que uno ya pam vino, ya. Claro, así como... Deja la duda, deja la cosita. No enfrenta la miedo, ¿hasta cuándo? Entonces, claro, para mí ese es el tema. Es como, bueno, ¿cuál es el problema? Es decirle a la loca que te gusta y si ella también siente lo mismo y te lo va a decir varias veces... Porque ella va a buscarlo varias veces. Y que no la cagaste, eso es muy importante. Y en el fondo ella es como, es que no puedo, es que ahora no puedo porque no soy suficiente. Y ya lo entiendo, ¿cachai? A los 20, pero no ahora, a los 30. No, señor, usted tiene que tener
la mente clara de cuánto vale, ¿cachai? De hecho, una conversación que tengo bastante seguido con algunos amigos. Tremendo. Pero la cuestión es que nada, pues al final la historia de amor de ellos también va conectada por el libro que Rain le estaba leyendo a su mamá cuando estaba en el hospital. Y es muy linda la escena cuando su mamá fallece, porque en el fondo lo hace abrazar a su hija mientras lee la novela. Y yo estaba así, No, basta. por favor, no, mi corazón. Pero sí, al final ellos como que, incluso es como que el grupo de amigos le hace una intervención al loco y le dice, ya, pues date cuenta que te gusta la mina, se nota como kilómetros a distancia que se quieren y no le... ¡Despierta, cachai! Así como... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vaya a asumir? ¡Madura! Ya, pero... En fin. ¿Me gusta la novela? Sí y no. Creo que... Yo no soy experta en esta área, ¿cachai? Como que no me dedico al romance. No es como lo que más me gusta leer. Pero sí creo que para hacer una novela juvenil, igual tiene sus cambios de paradigmas. No subvierte nada, no crea nada nuevo, ¿cachai? Pero sí nos habla de opciones que se le entregan a los jóvenes como para pensar en hacer para tener una relación más sana. Usted no lo haga. Usted no lo haga. Usted si quiere, vaya y dígalo. O si no quiere, también vaya y dígalo. No sea como estos tontos. No sea cobarde. Pero eso, entonces me hizo reír un montón porque tiene algunas frases muy irónicas y muy chistosas y como que es un poco burlesca, pero yo también. Es tu humor. Entonces, Es tu estilo. me cae bien la autora. Siento que escribe bien, pero no es el mejor libro que me he leído en la vida. Pero sí es un libro bonito y sí siento que como que quizás la vuelta que podríamos sacarle es que más allá de revivir traumas, upsi, tienen que ver con la propuesta que hace a las nuevas generaciones, así como, bueno, si tu pareja sufrió un trauma o en algún momento le fallaste con alguna promesa, qué sé yo, y te gusta la chica de verdad, no tengas miedo a decírselo, ¿cachai? Pero por otro lado tiene que ver con propuestas más sanas, como permitir las emociones que quizás no son... Claro, de repente pautas de permitir la comportamiento Por ejemplo, saludable. Claro, a los hombres se les admite mucho sentir rabia y que la rabia explote y que en el fondo es la emoción legítima, ¿cachai? Que pueden expresar. Pero acá, por ejemplo, Reina en algún momento, después de que ella sufre este accidente y se reencuentran, otra vez, le da ese espacio para vivir su pena, ¿cachai? Como para vivir ese duelo de la expectativa de lo que él quería hacer, ¿cachai? Y siento que es súper sano, ¿cachai? Porque a veces una comete el error de como de que no, quiero que me hablen, y no se trata solo de ti, ¿cachai? Sino que también está la otra persona, también existe, también tiene preocupaciones, también es mucho más compleja. Y lo mismo pasa para el otro lado, ¿cachai? De repente no es que sea solamente la ex, ¿cachai? Sino que es la niña que le vuelve el mundo y que le ilumina la vida, ¿cachai? Pero es muy cobarde y nunca asume que le gusta, ¿cachai? Como, o que puede tener una opción. Y claro, está basado en el hecho de que ellos dos son diametralmente distintos. O sea, la cabra al final se convertirá en astrofísica y él se vuelve un entrenador de fútbol, que es completamente legítimo. Pero sus mundos son muy distintos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo conciliar eso? Dos personas que se quieran de forma genuina. Igual es claro, es como una propuesta también de abandonar este pensamiento, como lo que hablábamos hace un rato del tema como de las clases sociales, y es como que tú solo puedes estar o solo tendrás una mejor vida si estás emparejado con alguien que sea del mismo estatus social que tú, o tiene las mismas aspiraciones o los mismos traumas. los mismos entornos sociales, pero yo igual me surgen algunas dudas con tu reseña. ¿Será que igual como que se le da mucho permiso al personaje masculino a como... ¿A plantearse la duda 1000 veces? Como que siento que será que es muy blando con él y ella es como que tiene que soportar todo, o sea, ella pierde a su mamá, piensa gran parte de la historia que el otro gallo se la cagó y además lo tiene que consolar porque el weón tiene que ser comprensiva. Porque el weón está frustrado porque no puede ser más porque no puede cumplir su sueño y ella ¿qué gana? Claro.
¿Cuándo ella gana? Es que claro, ella también se enoja por eso, con él, ¿cachai? ¿Qué le da, perdón, ¿qué le da a él a cambio? Nada, Buenas cachas. coqueteo. Pero como un coqueteo con sarcasmo, pero es que a eso voy yo. No quiero ser injusta. ¿En qué punto? No quiero ser injusta, pero no, sí, por eso te digo, es como siento que al final ella termina dándole todo a él. Él tiene todo ahí servido en bandeja plata. Y él era él el que no se decidía. O sea, la huevona inteligente, comprensiva, espectacular, le iluminaba la vida, le daba su espacio para tener su duelo, de sus expectativas. No, igual a mí algo que me llama la atención es que o sea, hay celos, pero por ejemplo cuando ellos son adolescentes y él como que básicamente se le cruza medio Londres por la cama, ¿cachai? Es como, ¿por qué no? Ella no tiene esa sensación como de posesividad con él, ¿cachai? Y eso me llama la atención. Sí se puede celosa de las novias. Puede ser algo pero... como liberador igual. Porque yo siento que eso igual, ese como sentido como de dependencia emocional, es como muy destructivo también. Sí, por supuesto, ¿cachai? Pero bueno, por eso te digo, no son personajes que tú digas, wow, qué trabajados, qué maduros que son. Sí, no, pero te dan como propuestas de comportamiento que eso pueden ser como más... Bueno, igual sirvió la novela. Para pasarla bien por último. Igual te entretuvo. Sí. Igual te hizo reír. Igual te hizo llorar. Me hizo replantearme. Bueno, sí, de eso se trata el romance. Oye, y mira, sabes que vi una reseña hace poco, no me acuerdo de quién, y hace poco debe haber sido ayer o anoche, pero alguien dijo, sí, ya sé quién, que leyó Normal People. ¿Tú viste alguna vez Normal People, la serie o la novela? No, nunca. Es una serie británica que fue muy famosa, le fue muy bien, y tiene novela, o sea, está basada en una novela de la Sally Rooney. Y es como una relación, yo no he visto ninguna de las dos, pero tengo un conocimiento general, que es una relación de dos chicos adolescentes que ella viene de una familia adinerada y él es como hijo de la empleada. Y ellos, pero a ella en el colegio la rechazan y él es como capitán de fútbol, él le va bien, como que en el colegio tienen unas posiciones sociales invertidas. Y además ella sufre de violencia en su hogar. Chuta. Entonces ella y él empiezan a tener como una relación íntima, pero secreta. Porque, no estoy segura, pero pareciera que él igual como que la niega en el colegio. Bueno, eso pasa un poco acá en esta novela, como al comienzo. Claro, y ellos como que ellos no quieren decir que son amigos, ¿cachai? Ya, pero como que en esta historia como, bueno, su relación empieza a avanzar y ahí se van entrelazando entre lo que ellos construyen como en la intimidad del mundo solo de ellos dos y afuera, el mundo exterior. Y bueno, pues yo tenía algunos como recelo, como reservas respecto de como esa entrada en el fondo, porque no sé mucho más. Pero la reseña que hizo esta chica del libro dijo que le gustó, que era bonito y que la intimidad, o sea, como ese mundo pequeño que construyeron los dos personajes para ellos solos, como que era muy tierno y muy dulce. Claro, de eso habla. Y eso como que me dijo, quizás como que te la quiero recomendar en el fondo. Es que, claro, me hace sentir como un poco con lo que hablan un poco como de este tema de aquello que está suspendido en el aire cuando dos personas se quieren, ¿sabes? Como que va desde la metáfora, íntimo, de la metáfora de los átomos que se cruzan cuando están juntos y la electricidad que surge, ¿cachai? Y lo chispeante de esos encuentros, hasta el enlace de como, pucha, no sé, se te eriza la piel, ¿cachai? Como que podéis sentir a esa persona en el otro espacio, quizás la hiperfijación. Pero a lo que voy yo es como, claro, en el fondo hablar del color de las cosas invisibles, las cosas invisibles son eso, son las ideas, los pensamientos, las sensaciones, las conexiones que parecen que no son obvias para otros, pero que al final sí terminan siendo obvias para el grupo de amigos, ¿cachai? Y también porque en el fondo es una referencia que hace Rain respecto a las enseñanzas que le deja a su mamá. Y yo creo que eso es como lo bonito, como el lazo que ella sigue manteniendo con la mamá, ¿cachai? Y la relación con la mamá y el papá es como mucho más... Son papás amorosos, ¿cachai? Y que la contienen mucho, que la aconsejan mucho. Claro, ella tiene un mundo interior y una madurez emocional que viene como de esa relación. Exactamente. Y le permite a ella comportarse de esa forma y claro. Porque básicamente siempre hace referencia, yo creo que ahí está el tema de no estar tanto trabajado el personaje.
siempre hace referencia a ese closet que está lleno de fantasmas, ¿cachai? O quizás, quizás retrata un poco una realidad que deben vivir algunos hombres y que como que les cuesta salir de esos patrones, en el fondo, de comportamiento. Claro, o sea, no sé si solamente sea de hombres, ¿cachai? Yo creo que también debe haber mujeres que no quieren enfrentar cosas o que sencillamente no se están prestando para ciertas circunstancias porque o no... para crecer, o para conectarse. O porque no quieren vivir ciertas situaciones, por ejemplo, no sé, pues no querés tener esa conversación final porque te da paja, o porque no quieres que se acabe esa instancia, ¿cachai? Claro, pasa. Como ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero también hay conversaciones finales que no son necesarias, ¿cachai? Porque, bueno, no es... Pero también hay agonías que se extienden innecesariamente. Sí, no, ahí estamos, ¿cachai? Pero a lo que voy yo es como no siempre necesitáis conversar con esa persona para cerrar el ciclo, ¿cachai? Pues cerrarlo sola. Y eso ya es otro proceso. Ahora, si la otra persona hiciste ya, como ya, bueno, ya, ¿cachai? Pero ahí veis tú que así, ¿cachai? Pero claro, como en eso se basa un poco este libro, como ¿vamos a cerrar la conversación o no vamos a cerrar la conversación? ¿Vamos a conversar o no vamos a conversar? Wow, de eso, en ese debate se dan todo el rato. Sí, es paja. Oh, tremendo. Es paja. Claro, pues ella podía finalmente decir, ¿sabes qué? No quiero saber. O no sé, No o salir de la narrativa, pero en el fondo ella no quiere salir de esa narrativa, ¿cachai? Y ahí está la paja. Porque en el querer permanecer, y es algo que la otra vez conversaba con pero tú te refieres a como permanecer en esa narrativa como de ella siempre recordar lo que ella cree que pasó. ¿O? No, si al final pasan cosas, ¿cachai? Pero es como quedarte al pendiente de esa conversación, de aclarar las cosas, ¿cachai? Es quedarte en un lugar psicológico, estar al pendiente del otro, ¿cachai? Y eso es una paja, encuentro yo, como que tu vida no se detiene porque el otro tenga una conversación contigo o algo pendiente contigo, ¿cachai? ¿Eso le pasa a ella? Sí. Wow. Y se queda, y como que suele volver a ese lugar, suele pensar. Hay una parte donde la amiga le dice, onda así como, la mejor amiga le dice algo así como, tienes que quedarte con quien, como te imaginas el resto de tus navidades, y cada momento especial, y cada cuento de hadas y todo lo demás. Creo que la mamá le dice eso. Y ella siempre piensa en ese primer amor, pues, ¿cachai? Y... no, ¿cachai? Yo creo que no necesariamente esa persona tiene que ser tu primer amor, como que está muy idealizada esa cuestión. Quizás puede ser tu último amor, ¿cachai? Y está bien. Oye, y al final no terminaste la novela. ¿Pero en qué parte quedaste? No, me leí el 94% de la novela cada vez. No, que es la parte donde él como que se da cuenta que quiere jugársela por ella y los amigos le hacen esta intervención y toda la cuestión. Y aparece el libro de la mamá. El libro que le estaba leyendo la mamá, porque ella nunca termina de leer ese libro y la mamá se despide en el libro. Entonces... ¿Y ella descubre después ese mensaje? Sí, pero no he llegado a cachar cómo mueve a la protagonista. Ahora es muy obvio que terminan juntos, ¿cachai? Pero no he llegado a ver cómo ese mensaje mueve a la protagonista. ¿Qué es lo que me interesa a mí, ¿cachai? Porque el resto ya me lo sé. Entonces, como eso. Sí, en algunos momentos me daba lata. Sinceramente, como que yo sentía que ya, pero esto pudo haber sido un correo, así que... Esto pudo haber sido un correo. Wow, eso no es la mejor forma de escribir. No, pero eso pudo haber conversado más y pudieron haber sido más honestos. O sea, eso queda como enseñanza para el lector. Claro, o sea, como que... o sea, pierdes 20 años de tu vida por unas conversaciones inconclusas. Claro, así como que paja. Bueno, ¿cachai? pero que, mira, si eso le pasara a uno en la vida real, uno podría tener el pensamiento de que las cosas llegan a su tiempo, en el tiempo correcto. Bueno, pero eso se trata de... Todas las cosas tienen su tiempo. No existe la casualidad, decir bla bla bla. Una novela diría, conveniencia de guión. Pero porque a la autora se le ocurrió. Se lo cruzó. Es un recurso ya. narrativo para seguir escribiendo. Pero sí. En la vida real uno diría, bueno, cada cosa tiene su tiempo. Bueno, cabros, lo dejamos hasta acá. Eso también tiene su tiempo. Que lo hemos excedido hasta el hartaco. Sí, bueno, es que ya... Pero vamos a seguir porque nos apasiona. Sí, ya. Vamos a hablar de otros temas más adelante. Tenemos mucho más ñoñerías que comentarles. Queda bastante material.
Oye, y si tienen ganas, suscríbanse a nuestro canal, Chin, chin. activen la campanita para que les avise YouTube cada vez que subamos nuevos videos. Estoy repitiendo la frase que dicen todos los youtubers. Y Nos vamos a estar también viendo por acá. Siempre abierta. escriban si quieren qué es el romance Proponer- para ustedes, cuáles son las series, novelas, teleseries, Proponer animes que más les han temáticas, gustado de Si romance. quieren hablar de algo distinto que Eh, nosotras. ¿Qué tipo de romance les gusta? Ya saben que a mí me gusta el romance donde la mujer tiene mucha dignidad. O el BL, donde no hay drama de género. Me acordaba de ese manga de la emperatriz divorciada que lo leí hace O en tiempo. el Orgullo y Prejuicio, que es como, ay, hay como un angst. Me gusta como esa angustia. También Persuasión, lean Persuasión de Jane Austen. ¡Qué manera de haber angustia en ese libro! Muy bueno. Muy Muy bueno. buenas las propuestas. Eso. Ya Disfruten traeremos sus más series. recomendaciones. Sí. Nos estamos viendo, cabres. Un abrazo. Chao. Recuerden siempre estar atentos a las Adiós. notificaciones. ¡Adiós!